Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. En el inicio de este programa no podemos sino felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todas las personas que participan en lo que se denomina la lucha antiterrorista. La policía ha detenido hoy en Madrid a 3 yihadistas de nacionalidad marroquí que, según el Ministerio del Interior, presentaban un perfil extremadamente peligroso, como por ejemplo lo eran los terroristas recientemente implicados en los atentados en Reino Unido o en Francia. Especialmente uno de ellos, Rachid El Omarí, había recopilado mucho material, según la policía, ideológico, compuesto por numerosos manuales de terrorismo islamista, como por ejemplo el de cómo convertirse en un terrorista suicida. Material que en este momento se está analizando. Pues promoviendo, difundiendo y al mismo tiempo alentando, instruyendo también a otras personas para que se pudieran incorporar en este modelo de radicalización a Daesh, pues creo que es la lectura de que la policía y la Guardia Civil están haciendo una gran labor, lo que venimos diciendo. Esta noche entrevistaremos a uno de ellos, a un portavoz policial, para que nos dé detalles de la importancia de esta operación y sobre todo para analizar el estado de alerta antiterrorista que, recuerden, en España está en el nivel 4 desde hace ni más ni menos que 2 años. Desde entonces se han detenido a 172 yihadistas en operaciones realizadas en nuestro país y en el exterior. Eso será en unos minutos. Otros asuntos de la crónica política que vamos a abordar. Atención a lo que denuncia Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Esta parlamentaria fue quien dijo lo siguiente a Pablo Iglesias la semana pasada en el Congreso en plena moción de censura de Podemos. Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito, ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Bueno, no sabemos si a raíz de esta intervención parlamentaria o no, o si ya es desde hace un tiempo atrás, denuncia Oramas una campaña de amenazas en las redes sociales. No dice textualmente que provenga de Podemos, pero ya les adelanto que está organizada por ellos. Le debí dar en el hígado un poquito al líder de Podemos porque llevo 5 días con amenazas, insultos. ¿Todavía siguen esas amenazas en Twitter? Sí, hasta ayer. Creo que a esta gente hay que quitarle la careta, ¿no? Ha hecho mucho daño. Oramas es parlamentaria de un Congreso en el que cada vez se está alejando más de las normas básicas de educación y de la corrección política. Prueba de ello es el insulto con el que uno de los de siempre, Gabriel Rufián, ha calificado al ministro del Interior. Le ha llamado miserable. Le pedimos que dimita. Le pedimos que dimita por miserable y por irresponsable. Mire, señor Rufián, no le voy a responder a su insulto. Usted solo se descalifica. Le pido al señor Rufián si retira la palabra miserable de su intervención. No. La presidencia retirará la palabra del diario de sesiones. Muchas gracias. No sorprende que Rufián insulte y descalifique. Solo sabe hacer eso, la verdad. No se es mejor parlamentario por insultar a alguien, sino por demostrar que su actuación política merece ese calificativo. Insultar es fácil, es facilísimo. Trabajar y demostrar las vergüenzas políticas del oponente es lo complicado. Y eso es lo que Rufián, Iglesias y compañía no tienen ni la más remota idea. Bueno, en Madrid, ojo, porque Rufián es un llegado a la política como también lo son los de Podemos. Han pasado más de 24 horas desde que imputaran a los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, y todavía no han dimitido. Y todo ello pese a que lo que dice su propio código ético, que han borrado de la página web del partido. Como saben, el juez les ha imputado por 3 delitos gravísimos por haber pagado con dinero público a unos asesores para que realizaran unos informes en los que se denunciaran las supuestas irregularidades en el convenio que firmó el anterior alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, y el Open de Tenis de Madrid. Pese a su imputación, Pablo Iglesias sigue defendiendo la inocencia de sus concejales y, ojo, dice que les están persiguiendo por denunciar la corrupción del PP.
un informe para investigar la corrupción vinculada a periodos del ayuntamiento en manos del Partido Popular. Por eso el Partido Popular está tan nervioso. Creo que han tenido un comportamiento ejemplar. En unos minutos estará con nosotros Percival Manglano, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, para hablar de esta imputación de miembros de Podemos. Así que les presento ya a la mesa de esta noche que tenemos en el Gatalagua. Nos acompaña José Luis Roig, a quien ya saludamos. Roig, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. ¿Todo en orden? Sí. Chaqueta muy veraniega veo que lleva, ¿no? Es que empezamos hoy el verano, hay que estar a tono con el ambiente y con el tiempo. ¿Y de esta ola de calor has estado al margen o cómo ha sido, Roig? He estado en la nevera todos estos días. Bueno, también está con nosotros, vuelve al Gatalagua, yo que me alegro, María Jamardo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Sí, con ganas en esta nueva etapa que esperemos que sea muy frecuente. Con muchas fuerzas. ¿Sí? Que se preparen, que se preparen. Claro que sí. Gracias por estar en el Gato. Un habitual, Julio Llonar, ya le saludamos. Julio, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo en orden? Todo en orden. Oye, nuevo look, ¿no veo? ¿También? Es el look de cada 3 meses, que es lo que me dejo crecer el pelo y luego lo corto. ¿Lo voy a con tú mismo o...? No, peluquería. Ah, peluquería. ¿Para raparte también? También. Ostras. También. Tienes que tener buena mano para poder hacer esto, si no, imagínate lo que podría hacer yo. Bueno, recién llegado del otro lado del charco, está con nosotros Román Cendoya, quien ya saludamos. Román, buenas noches. Buenas noches. Tú esto todavía no tienes jet lag, ¿no? ¿Sigues con horario peruano? Vamos a ver, tengo el horario de allí, con lo cual ya tengo jet lag. Sí. Pero es mejor tenerlo hoy, poderlo ir a la tele, que mañana o pasado, que será más difícil. Pero lo que tengo es un calor horrible, porque allí estábamos a 16, 12, 17... Joder, pues te has perdido lo peor que ha sido la semana pasada. Sí, por eso. Entonces, pero bueno, ahora hay que ponerse en este calorcito, que madre mía. Bueno, cuidado que Maldonado, el clásico meteorólogo con el que hemos crecido todos, nos decía ayer en el Gato que hoy, esta noche, hasta el domingo vuelve otra ola de calor, 40 grados en muchos puntos. Pero lo de Ceuta de 336 no se repetirá, ¿no? Qué bueno es eso, es la predicción de la 1, es verdad. Estuve a punto de no venir. Bueno, y está en el Gatalagua, también me hace mucha ilusión presentarles a Gabriela Bustelo, es escritora, es periodista y está esta noche con nosotros y esperemos que muchas más. Gabriela, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias por incorporarte al Gatalagua. Bueno, fui columnista de la Gaceta. Sí, cierto es. Fui de la casa. No, por eso, que ya también es conocida por todos nuestros espectadores y esperemos que por mucho tiempo más. Bueno, señores, déjenme, antes de analizar uno de los primeros temas, recordarles cómo pueden participar con nosotros. Lo pueden hacer sobre todo a través de WhatsApp. Ven ahí el número de teléfono, es el 670 03 45 43. Memorizan ese número de teléfono en su agenda del móvil y después ya pueden empezar a enviarnos sus preguntas, comentarios, reacciones, lo que quieran, críticas, muchas críticas, que nosotros sí que las aceptamos bien. Bueno, también lo pueden hacer a través de Twitter, @gato_directo, podemos interactuar con todos ustedes, Facebook y YouTube. Nos pueden ver a través de nuestro canal Intereconomía Tube en directo y mañana, si no pueden ver el Gato hoy, los mejores momentos, volver a ver el programa entero, pueden hacer ustedes lo que quieran en nuestro canal de YouTube. Así que gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Bueno, tiempo ya de analizar uno de los asuntos que sigue trayendo cola. Hoy se cumple miércoles 2 semanas de la intervención, del expolio, llámenlo como ustedes quieran, del Banco Popular. Como saben, más de 300.000 personas, accionistas, gente que tenía bonos, vieron cómo se amortizaban sus acciones y pasaban de tener un valor a cero. Es decir, que todos sus ahorros se iban al garete. El Banco Santander compraba esta entidad por €1 y una ampliación de capital, eso sí, de 7.000 millones de euros. Para hablar a todos los que estén afectados y que puedan tener un interés en saber cómo intentar recuperar ese dinero o qué acciones legales pueden tomar al respecto, está con nosotros Ignacio Aragón, que es socio de Cremades y Calvo Sotelo. Señor Aragón, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en el Gatalagua. Bueno, cuéntenos desde su despacho, ¿qué acciones estudian emprender respecto a la venta del Banco Popular? Bueno, a mí me gusta llamarlo confiscación. Yo creo que define muy bien lo que ha pasado en el Banco Popular. No ha sido una expropiación, no se ha pagado justo y precio, se han confiscado unas acciones que luego se han amortizado y se ha quedado a cero el banco. Por lo tanto, hablemos claro y digamos confiscación. Entonces, los perjudicados por esta confiscación, no solo accionistas, ¿no? Evidentemente los bonistas, los tenedores de seguridad, pues tienen varias vías. Yo les recomendaría que se pusieran en manos de un despacho serio, un despacho que de verdad, ante un problema jurídico de esta envergadura, pues tuviera las medidas adecuadas en aras a defender sus intereses. Y nosotros, representando a EMEC, que es la Asociación de Accionistas Minoritarios, yo creo que los oyentes la conocen ya de otras intervenciones, vamos a iniciar varias acciones. La primera en vía penal, que es una querella contra
los últimos gestores del banco, encabezados por Saracho. Nosotros pensamos que la falta de liquidez, que no de solvencia, que ahora entraremos, se produjo por las declaraciones, por la gestión absolutamente ineficaz y temeraria de los últimos gestores, tirando la acción para abajo y provocando el pánico de los depositantes. Eso por un lado es una vía, entendemos, de reparación. Y por otro, vamos en los 2 meses que nos quedan ya, como bien dices, han pasado 15 días, el tiempo vuela, pues queda 1 mes y medio en este caso, para recurrir la propia aplicación del mecanismo único de resolución, que consideramos que se ha excedido en sus límites precisamente por eso, porque está pensado en bancos en situación de insolvencia y estamos ante una falta de liquidez reconocida no solo por el vicepresidente del Banco Central Europeo, sino hoy mismo, como salía en El País, por la propia directora del Mecanismo Único de Resolución. Efectivamente. Bueno, señora Aragón, se habla mucho de las similitudes, diferencias que puede haber, o semejanzas en este caso, con el caso Bankia. ¿Existen en lo que ocurrió con el Popular, con el caso de Desde nuestro Bankia? punto de vista, por eso digo que se pongan en manos de despachos, lo que yo creo serios, que entiendan un poco toda la problemática que encierra este asunto. En nuestra opinión hay unas diferencias importantes, desde luego con los datos que tenemos sobre la mesa. Es decir, aquí no estamos ante un falseamiento contable, estamos ante unas cuentas que han sido alteradas para cambiar la imagen fiel y por lo tanto lograr que accionistas, en el caso de Bankia, pues vayan a esa salida a bolsa, en el caso del Popular, vayan a ampliación de capital, ¿no? Como se está defendiendo por parte de otros despachos. No, nosotros pensamos que no ha ocurrido eso. Prueba de eso es que ha pasado todas las auditorías, varias, de diferentes auditoras, y prueba de eso también es que todos los test de estrés y todos los beneplácitos de todos los supervisores tenía. Por lo tanto, no estamos ante esa situación. Es decir, cuando hubo el cambio en la gestión, el banco era solvente. De hecho, incluso lo siguió siendo después. Y lo que no tenía es ese problema de liquidez. Por lo tanto, no es caso Bankia, no hay que estar ante un brochazo gordo, digamos, pincelada gruesa, de hacer una comparación cuando realmente no estamos ante eso. Estamos ante algo más complejo, de una gestión actual tendente seguramente a bajar la acción y habrá que ver las responsabilidades y el por qué se quería bajar la acción. Claro. Y luego lo que ha ocurrido con el MUR, que es una cosa pues insólita, nueva en Europa y que hay que atacar desde luego. Bueno, ¿tienen datos? ¿Un número de perjudicados nos podría decir que hayan contactado con su despacho en estas 2 semanas? Ha sido un aluvión porque os imaginaréis, pues, la gente está pues indignada y desde luego tiene que reclamar, debe reclamar, y pensamos, yo sinceramente, que hay esperanza y que hay vías de solución, ¿no? Entonces, entre AEMEC y el despacho, pues más de 10.000 personas han contactado. 10.000 personas, qué barbaridad. Bueno, también puedo adelantar que mañana va a haber una asamblea, una asamblea de accionistas del Popular. Quien esté interesado puede acudir, que se ponga en contacto con AEMEC, porque va a ser aquí en Madrid, probablemente luego haya en otras ciudades como Barcelona o La Coruña, pero bueno, el aluvión ha sido impresionante, claro. Bueno, ya por último, si el Banco Santander, digamos que ofrece algún tipo de acuerdo, ¿se prevé que sea satisfactorio para todos los perjudicados o solo para algunos? ¿Cómo lo ven desde su despacho? Por ahora, lo que ha anunciado Santander es que eventualmente podría haber algún acuerdo al que se llegara con algunos, es decir, con clientes, es decir, un grupo realmente pequeño, ¿no? de los 300, casi 50.000 afectados. En cualquier caso, una cosa no quita la otra, es decir, que se pudiera llegar a un acuerdo, que Santander, motu propio, quisiera, en fin, compensar de alguna forma, de ellos, en nada impide que se reclame, y yo creo que de hecho se debería hacer, ¿no? Porque además de que va a cubrir un espectro muy pequeño, en cualquier caso, en fin, se puede, no creo que sea totalmente satisfactorio, ¿no? Para los que fueran, en este caso, compensados por el banco. Queda clarísimo. Ignacio Aragón, muchísimas gracias, socio de Cremades y Calvo Sotelo. Gracias por haber estado aquí y han visto a lo largo de la entrevista el número de teléfono al que pueden ustedes llamar si están interesados en que en este despacho les ayude o les asesore. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos a la vuelta en menos de 2 minutos y entramos en materia con toda la actualidad que nos deja este miércoles. Hasta ahora.
Pasan 18 minutos de las 10 de la noche, entramos ya en materia de la actualidad intensa, interesante, que nos deja este miércoles 21 de junio. Bueno, en primer lugar, vamos a tratar un asunto preocupante y es la imputación de 2 concejales del Ayuntamiento de Madrid, ni más ni menos que Carlos Sánchez Mato, el de Economía, y su compañera de consistorio, que es Celia Mayer. Se les imputa, el juez, 3 delitos, a saber, malversación de fondos públicos, prevaricación y delito societario en dicho proceso. Ahí es nada. Y de momento, hoy, más de 24 horas después de su imputación, siguen en sus cargos y no han dimitido, pese a lo que decían, ojo, tanto la alcaldesa de Madrid hace unos años como el propio uno de los imputados, Sánchez Mato, hace unos meses. Vamos a escuchar lo que decían recientemente tanto uno como otro. Si una persona está imputada, como hablaba antes, no tiene la obligación de decir la verdad ante el tribunal. Ahí se parece que se presenta una contradicción. No, es que alguien a quien se le achaca algo que puede resultar un delito debe inmediatamente dejar su cargo de político, porque si no está incumpliendo la relación de verdad y de explicación y de justificación que le corresponde con los ciudadanos. Esperamos que esos aires de regeneración con los que algunos o algunas se llenan la boca, pues tengan efecto real a la hora de, de la toma de decisiones para que ninguna persona investigada por delitos de malversación de caudales públicos o delitos societarios que han causado daño al común, como decía mi compañera Rita, sigan realizando funciones públicas. Bueno, decía Manuela Carmena, hacia un representante público se le achaca un delito. Bueno, pues a estas 2 personas, 3, no 1, sino 3. Dicho lo cual, les hemos preparado un pequeño informe recapitulando, por qué se les imputa estos 3 delitos tanto a Sánchez Mato como a Celia Mayer. Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, concejales del Ayuntamiento de Madrid, acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario por el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open. Según consta en el escrito del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, ambos ediles tendrán que declarar como investigados el próximo 18 de septiembre, al igual que la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela. Según la querella del PP, los 3 responsables municipales se encargaron a dedo 2 informes externos de 50.000 euros para denunciar el convenio de gestión del torneo de tenis sin el conocimiento de la alcaldesa Manuela Carmena, que posteriormente los destituyó del Consejo de Administración de la empresa pública. Por tanto, no vamos a plantearnos eso de momento, dados los resultados. Que es muy clara la posición, no de Celia y la mía, la de todo el equipo de gobierno. Ambos concejales han comparecido por la tarde en rueda de prensa y han descartado que vayan a dimitir porque consideran que su actuación no incumple el código ético de Ahora Madrid. Bueno, hoy Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, ha justificado el hecho de que no dimitan estos 2 concejales porque, en síntesis, asegura que como estos están persiguiendo la corrupción del Partido Popular, a ellos se les persigue por eso. Señor Iglesias, ¿deben dimitir los 2 concejales del Ayuntamiento de Madrid que han sido imputados? Todo lo contrario, lo que han hecho Celia y Carlos ha sido investigar la corrupción y precisamente les atacan y les denuncian por investigar la corrupción, por actuar conforme a derecho, haciendo una cosa que no podían hacer los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que era un informe para investigar la corrupción vinculada a periodos del Ayuntamiento en manos del Partido Popular. Por eso el Partido Popular está tan nervioso. Creo que han tenido un comportamiento ejemplar. Percival Manglano, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo en orden? Todo bien, gracias. Bueno, cuéntenos, ¿qué le parece que no dimitan estos 2? Se puede estar en la calle. Sí, bueno, desde luego no tiene frío, porque en otras ocasiones en invierno hemos conectado con usted con sensaciones térmicas bajo cero, con lo cual ahora con el calorcito no se puede quejar. Bueno, ¿qué le parece que no hayan querido, que no dimitan estos 2 concejales y que desde el aparato, desde Podemos, le han preguntado a Pablo Iglesias, deben dimitir y ha dicho todo lo contrario? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que esto pone al descubierto una vez más la gran mentira en la que se basa Podemos. Es decir, ellos que venían a hacer nueva política, a hacer regeneración, a cambiar los hábitos supuestamente y predicaban comportamientos éticos que debían estar por encima de cualquier
tipo de sospecha, han tardado muy poco en demostrar a las personas que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Todas las excusas que están dando para no dimitir son absolutamente falsas. Cuando acabo de escuchar su reportaje, cuando Pablo Iglesias dice que están siendo investigados por investigar ellos mismos la corrupción, eso es falso. No están siendo investigados, o por usar el término más conocido, no han sido imputados por investigar la corrupción. Lo han hecho por malversación de fondos públicos, por prevaricación y por delitos societarios. Es decir, porque dedicaron 100.000 euros sin seguir los procedimientos administrativos adecuados a pedir informes hechos a medida que contradijesen lo que habían dicho los informes oficiales del Ayuntamiento de Madrid, conforme a los cuales no había ningún tipo de irregularidad en el convenio firmado con Open para la organización del Open de Madrid. Es tan simple como eso, ¿no? Entonces, su forma de retorcer la verdad, francamente, no tiene límites. Pero entonces, señor Manglano, ¿hubo o no hubo irregularidades en el convenio que firmó Gallardón con la empresa del Open y Ion Tiriac? Porque Pablo Iglesias acaba de decir directamente, da por hecho que era corrupción eso, es decir, ya lo ha dicho, lo acaba de escuchar usted, lo ha calificado como corrupción la firma de ese convenio y las irregularidades que había ahí. Es decir, no hay ni presunción, en fin, de inocencia de que no hubiese corrupción ahí, ya lo da por hecho. Ahora, en sus compañeros de partido, no. Bueno, déjeme decirle, si hubiese habido corrupción en ese convenio, la señora alcaldesa Manuela Carmena sería igualmente corrupta. ¿Por qué? Porque Manuela Carmena firmó la prolongación de ese convenio que ha traído el Open de Madrid este año a Madrid una vez más. Es que el convenio es prácticamente el mismo. Es el mismo, las condiciones son las mismas, exceptuando muy pequeños detalles. Es decir, que esto, y además ella misma lo ha dicho, Manuela Carmena, en declaraciones públicas, tanto ella como su mano derecha, Luis Cueto, que el convenio era adecuado para Madrid, que traía beneficios a la ciudad de Madrid por la proyección que este Open de tenis da a todo el mundo, y que, por lo tanto, estaba plenamente justificado firmar ese convenio. Bueno, pues lo único que ha hecho Carmena es continuar con los convenios que firmaron originalmente el equipo del gobierno del PP. Y por eso es tan importante recordar que Sánchez Mato, cuando presenta esa denuncia en base a los informes que había pedido a dedo y saltándose los controles administrativos del Ayuntamiento de Madrid, lo hace a espaldas de la alcaldesa. ¿Por qué? Porque sabe que la alcaldesa es favorable a ese convenio. Y entonces, como él quiere encontrar algo, como sea, de irregular o incluso de corrupto en ese convenio, pide unos informes hechos a medida, y son esos la base de la denuncia que presenta ante la Fiscalía Anticorrupción, pero que, como se ha visto ahora mismo por la admisión a trámite de la denuncia del PP, puede ser que haya incurrido en delitos de malversación y de prevaricación. Señor Manglano, ¿qué cree que hemos escuchado a la alcaldesa de Madrid, que fue categórica hace 3 años en una entrevista televisiva? ¿Cree que va a forzar la renuncia, la dimisión de sus 2 concejales o no? Porque de momento no se ha pronunciado. Bueno, todo da a entender que se va a comer sus palabras tal y como las hemos escuchado hace un momento. Ella en el pasado fue categórica diciendo que cualquier político que fuese imputado debía dimitir, porque la imputación da pie a que se mienta, y un político no debe mentir, aunque sea para defender sus intereses procesales en el ejercicio de un proceso penal. Bueno, esto ya no ocurrió con Rita Maestre. Acordémonos de que Rita Maestre no solamente fue imputada, fue procesada e incluso fue condenada en primera instancia. Guillermo Zapata, otro concejal del Ayuntamiento de Madrid, también ha sido imputado y tampoco dimitió. Ahora, estos son los 4º concejales del Ayuntamiento de Madrid procesados, y se han inventado una excusa para decir que el código ético no se aplica a ellos, y en todo caso es evidente que esa foto de 9 concejales respaldando a Sánchez Mato y a Celia Mayer da a entender que la opinión de Manuela Carmena en esto y sus palabras pasadas no tienen absolutamente ningún efecto, y ellos se han decidido por ella.
Bueno, una última cuestión, señor Manglano, que no tiene nada que ver con el caso, pero no me resista a preguntarle a usted como que ha sido consejero de Economía. Bueno, el Banco de España, a bombo y platillo desde Podemos se están vanagloriando por los datos del Banco de España, que dice que Madrid lidera la bajada del endeudamiento. Sin lugar a dudas, en nuestro país, lo están diciendo desde Podemos. Pablo Iglesias el otro día dijo que desde Podemos, las ciudades del cambio, se puede reducir el endeudamiento y no endeudarse más, como dice el Partido Popular. 1.118 millones en un año, 257 millones en un trimestre. No sé si está de acuerdo usted con estos datos, si lo comparte o no, esa reducción de la deuda que dicen desde Podemos. A mí estos datos lo que me parecen son profundamente irónicos y sobre todo la reacción de Podemos. ¿Quién iba a decir que 2 años después de llegar al poder, de lo que más iban a vanagloriar en Podemos es en reducir la deuda? Ellos que se habían jactado de que los bancos eran prácticamente parásitos, que la deuda era ilegítima y que, como dijo Sánchez Mato en su momento, el 80% de la deuda municipal era ilegal. Lo dijo el señor Sánchez Mato. Bueno, pues al cabo de 2 años su mayor satisfacción es precisamente el haber reducido la deuda. Pero claro, ¿lo han hecho por decisión propia? Pues evidentemente que no. Si el Ayuntamiento de Madrid está reduciendo la deuda es por la ley Montoro, como es conocida, que fuerza a los ayuntamientos con superávit a amortizar deuda. Es decir, no tienen las manos libres para gastar el dinero como les gustaría hacer. Y es muy paradójico, porque una semana se están quejando de que Montoro no les deja gastar todo el dinero que les gustaría gastar, y a la semana siguiente se vanaglorian de que están reduciendo la deuda. Oiga, es que lo segundo deriva de lo primero, es que están reduciendo deuda precisamente porque Montoro no les deja gastar en lo que les gustaría gastar. En fin, francamente es muy paradójico. Percival Manglano, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y que tenga usted una fresca y agradable noche. Se lo deseo a todos. Gracias. Gracias y buenas noches. Bueno, señores, hacemos una brevísima pausa de publicidad y empezamos ya el análisis de los tertulianos que nos acompañan esta noche. Hasta ahora. 10:33 de la noche, acompañados por José Luis Roch, María Jamardo, Julio Llenar, Román Cendoya y Gabriela Bustelo en este interesantísimo Gatalagua. Acabamos de entrevistar a Percival Manglano sobre la imputación de esos 2 concejales de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y de los motivos por los cuales, a su juicio, no dimitían. Bueno, vamos a comenzar el análisis. Román, ¿qué te parece esta situación? Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente los códigos éticos de Podemos son de obligatorio cumplimiento por los demás partidos, no por ellos. Ellos establecen los códigos éticos y son para los demás, no para ellos, y lo están demostrando con creces. Lo segundo es que Pablo Iglesias, hoy justificando porque no tenían que dimitir, ha contado la verdad de la historia. Cuando llegan al Ayuntamiento de Madrid, se quieren cargar el Máster Series, el Máster Tenis de Madrid, piden informes para ver si estaba bien hecho y resulta que estaba bien hecho. Y entonces dice él, hombre, es que este dinero se ha gastado en un informe para perseguir la corrupción porque los servicios del Ayuntamiento no lo podían hacer. Efectivamente, los servicios del Ayuntamiento no podían hacer el informe porque hubiera sido prevaricar, porque sería hacer un informe injusto a sabiendas, porque estaban bien hechos los convenios y los protocolos. Como necesitaban desacreditar la gestión anterior, cogen y lo hacen lo más burdo que se puede hacer, llaman a 2 amiguetes, esto es muy de la universidad. A ver, 100.000 pavos para cada uno y aquí, a medida del trabajo, está mal hecho el convenio con el Máster Tenis. Eso es lo que Pablo Iglesias llama investigar la corrupción. Es crear una prueba falsa, un documento falso a medida, pagado con el dinero de todos los contribuyentes para montar su teatro y su escándalo. Y esto le llaman ética, honestidad, nueva política, cuando es una panda de delincuentes. Y entonces lo que han hecho es eso, pero es que él en su explicación, muy académica, muy seguro, no, esto es lo que estamos investigando y por eso, no, lo ha contado muy bien. Entonces ese es el problema que tiene, que estos 2 concejales han delinquido gravemente porque han utilizado dinero de todos para encargar un informe a medida para intentar denunciar una gestión anterior. Es peligrosísimo. Eso es Pablo Iglesias. Y la jueza Carmena, si no les echa a estos 2 concejales después de lo que ha dicho, pone en enorme duda el sentido de la equidad y la justicia que ella tiene. Y es una exjueza. Habrá que revisar todas las sentencias de esta señora. Porque si este es el criterio de justicia y equidad de la jueza Carmena, porque es jueza,
es un peligro público. Bueno, pues estos son los que han venido a salvar de la corrupción a España. Desde la corrupción, desde el delito y desde la manipulación informativa y soez de encargar informes para descalificar a la gente. Si nos quejamos cuando la UDEF y la UCO trabajan sobre suposiciones y no traen pruebas, más nos tendremos que quejar de los políticos que utilizan de manera torticera el dinero público para hacer documentos que sirvan para perseguir a los demás. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacía referencia Román al código ético. Vamos a ver ese código ético de la página web que estaba de Ahora Madrid, que durante unos minutos desapareció, porque ojo, porque también ya se ha recuperado, nosotros también lo tenemos. Dice, el compromiso, se lo voy a leer textualmente, de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, y aquí es donde se están aferrando, porque dice que esa prevaricación que se les ha imputado, ninguno se ha lucrado, ni Sánchez Mato ni Celia Mayer, y es a lo que se están... Pero sus amigos sí. Ya, pero ellos dicen del cargo público que ellos no se han beneficiado o lucrado. Tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, etcétera, etcétera. Pero bueno, ante imputación de alguno de estos delitos, que están imputados por 3 de estos delitos, deben de emitir. Y misteriosamente María desapareció de la página web de Ahora Madrid. Sí, durante unos minutos sí que es verdad que desapareció el código. Después Rita Maestre se apresuró a explicar que era porque a veces hacen modificaciones y que van adaptando ese código ético según necesidades. Curiosamente hay pantallazos, ¿no?, de la programación del código ético en la página web de los señores de Podemos, en los que se ven cómo coincide, una vez salta a la noticia y a la prensa esta imputación, cómo se apresuran a modificar ese código ético o a retirarlo de la web, mostrando no solo incongruencia, sino cobardía con lo que ellos mismos, ¿no?, habían expresado. Yo creo que aquí tenemos que tener claro que hay 2 tipos de imputados, ¿no? O sea, los imputados de Podemos, que son imputados buenos y presuntamente buenos, cosa, perdón, que celebro, porque nos estamos enfrascando con el ánimo de perseguir la corrupción, que está muy bien que todos tengamos un interés mayúsculo en hacerlo, y en esclarecer todos aquellos abusos y arbitrariedades que se están cometiendo por parte de los políticos en el ejercicio de sus funciones, nos estamos cargando la presunción de inocencia. Entonces yo ayer celebraba que con motivo de esta imputación recuperásemos el sentido común y volviésemos a defender esa presunción de inocencia, fuesen los señores de Podemos los imputados o fuesen de cualquier otro partido, que ahí sigue habiendo un doble rasero. También es importante decir a los señores de Podemos que, hombre, al margen de lo que ha explicado Román, que lo ha hecho muy bien, para investigar una corrupción, aunque eso fuese cierto, no se puede cometer un delito. No, claro. Es decir, que estos señores lo que están dejando claro y lo que no pueden negar en su propia naturaleza es que pretenden conseguir aquello que quieren del modo en que haga falta. Es decir, que cualquier día proponen torturas, secuestros para que la gente confiese. Este es el peligro real de una formación del corte de los señores de Podemos, que creen que para conseguir sus fines y aquello que les interesa pueden utilizar cualquier tipo de herramientas al margen de la normativa jurídica y del contexto que marca el ordenamiento jurídico. Es decir, el fin justifica los medios. Sí. Y eso es lo peor que le puede pasar a una clase política y a una sociedad. Tener gente... Lo que nos salva es que son malos en los dobles sentidos. Es decir, que son malos haciendo el mal, sí, pero son malos también luego como... Fabricándolo. O sea, porque son chapuceros, porque no consiguen sus fines, porque se les ve el plumero y porque... En fin, no quiero... Pero es que están dando muestras muy seguidas de ese espíritu, de ese aire... Por entendernos un poco comunista que tienen. Hace 2 días también no dejaban entrar a la mitad de la prensa, o a mucha prensa, a una rueda suya de... 6 medios en concreto vetaron, sí. O sea, este estilo de trabajar, de hacer política, es de un país totalitario, o más bien, en fin, no es de una democracia al uso. O sea, falsificar informes, prohibir a la prensa que haga su trabajo. O sea, estamos enfrentándonos a un tipo de gente que tiene unas ideas de lo que es la democracia que no
están acordes con la democracia, que no son. Y nosotros los demás, porque ya me pongo enfrente, hay que defender la democracia. El otro día nos decía, la democracia no está ya consolidada, hay que defenderla, porque si suben políticos como estos, la democracia pierde y se descafeína y se va al garete. O sea que no es una anécdota. Es decir, ahora que vayan a dimitir o no, ya es un problema de formas. Pero yo creo que es muy grave lo que nos estamos enfrentando con este partido político, porque ellos, con su frescura, en fin, van haciendo lo que les da la gana. De frescos, no de frescos, no de renovación, ¿eh? Porque esperábamos política nueva, que antes ya se ha comentado, y aquí de nuevo nada. Esto huele mucho. Es lo peor de lo antiguo. Hoy precisamente se cumple la muerte, el 21 de junio, de la muerte de Maquiavelo. Estos, al lado de Maquiavelo, en fin, son unos maestros, es decir, que estos siguen los principios maquiavélicos, es decir, que el príncipe puede hacer lo que quiera y los demás tienen que cumplir las leyes, él no, ¿no? Pero es decir, que vayamos con cuidado con esta gente, porque ya me parece muy grave todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo retuercen eso el lenguaje? Gabriela. Pues no, se arrogan una capacidad para hacer lo que les da la gana, crean un problema donde no lo hay, no dimiten y no explican a quién le han dado 100.000 euros, que es un dineral, sin concurso público. Y luego parece ser como si hubieran decidido que el tenis es como si hubieran por debajo una manía al tenis como deporte, ¿no? Porque sí, es clasista. Han decidido de antemano que el tenis es un error per se, ¿no? Y entonces vamos a por el tenis. Cuando se ha demostrado que ni había lugar para hacer una denuncia ni nada. Entonces, Madrid, la ciudad sin ley, todos somos iguales, lo de Orwell, pero unos más que otros, en fin, se pueden poner títulos a la película, a los que quieras, ¿no? La justicia es igual para todos menos para mí, justicia unilateral, en fin, un verdadero disparate, ¿no? Llama la atención que Pablo Iglesias, por ejemplo, diga la corrupción del PP, que la da por hecho, pero evidentemente desmiente ante todos los medios de comunicación siquiera la existencia de la de Ahora Madrid. Julio. Aquí hay una frase, aquella de ¿quién vigila a los que nos vigilan? Al vigilante. ¿Quién vigila al vigilante? Es decir, estas personas se han erigido ellas mismas como vigilantes de la corrupción. Van a acabar con toda corrupción que aparece. Y para ello, pues si tienen que corromperse ellos con este tipo de situaciones, pues ellos son mal menor, ¿no? Que somos los demás muy tiquismiquis, que nos quedamos en los detalles. Porque claro, a ver, si es para acabar con la gran corrupción del PP, pues qué más da un contrato asignado así a dedo para dos amiguetes que me saquen un informe como yo quiero, ¿no? Pero un informe falso, que es lo peor. Sí, es lo peor. Porque si el informe fuera bueno, es que el contrato es para un informe falso. Claro. Eso y a unos grave. destinatarios no revelados. Que el bien mayor sí, es salva todo. Con la corrupción del Partido Popular. Y eso lo justifica ¿Qué todo? más da eso, no? O sea, vamos a justificarlo todo. Con el Partido Popular, no con la corrupción. Bueno, con el Partido Popular, con el PSOE, con el que se les ponga por delante. Todos los que están. Y con la prensa. El tema también. El tema está en que esta gente, al final, conforme más la vas conociendo, más se va cayendo la careta y más los discursos, como decíais, van adoleciendo de una falta de coherencia absoluta, ¿no? Es decir, tenemos un momento grave en el que se descubre que al parecer están incumpliendo su propio código ético y lo primero que hacen es vamos a descolgarlo y a revisarlo nosotros mismos, no sea que hayamos metido la pata. Ah, no la hemos metido porque dice que era como prevaricación en beneficio propio y entonces vamos a volver a subirlo porque ya tengo la excusita ahí para tenerlo. Hasta en eso son torpes. Hasta en eso son torpes. Absolutamente. Porque, efectivamente, ayer se fabrican en primer término y a mí me gustaría puntualizar algo que me parece muy revelador y muy importante, sobre todo llamando la atención porque Ciudadanos ha coincidido en el planteamiento de la imputación y de exigir las dimisiones políticas en fase de imputación o de investigación con Podemos. Y esto viene a demostrar, y en eso no puedo estar más en desacuerdo con la señora Carmena, haya sido jueza o sea ahora alcaldesa de Madrid, en que la imputación de una persona o de un político no define que después vaya a ser juzgado en sede judicial y condenado por ese delito. De hecho, ellos dicen que se les ha imputado por otros delitos y que no ha tenido que dimitir porque al final se les absolvió. Pero en cambio los demás se tienen que ir antes. Quiere decir que tiene todo el sentido del mundo y que es una verdadera barbaridad, sean los señores de Podemos, los de Ciudadanos, los del PSOE, los del PP, los que estén por venir, que un político dimita porque se le ha imputado, porque la mayoría de las imputaciones estamos viendo, muchos de los casos mediáticos en los que hay incluso detenciones estrella, en las que se cita a la prensa cuando llegan a la detención del investigado, que después quedan totalmente
sobreseídas, que no hay una fase de acusación, que no comparece en juicio, y eso no se puede permitir. Es que si terminas acusado, la cosa ya es distinta. No se puede permitir que se violen los derechos fundamentales de los españoles, porque hoy son estos señores que son políticos y están ahí, cualquier día somos nosotros, y eso hay que decirlo claramente, y hay que decírselo a la gente, que no nos puede cegar el ansia por luchar contra la corrupción, que somos muchos los que estamos defendiendo, ¿no?, que se clarifiquen y que se gestionen las cosas como se tienen que gestionar, y otra cosa muy diferente es que para ello nos saltemos y todos consintamos en que se violen límites que no deberíamos permitir que se violen. Pero, en relación con el tema del código ético, ellos ayer explicaron que en relación a la no dimisión era porque no había habido enriquecimiento propio de los dos concejales imputados. Pero es que hay que decirles que ellos están imputados, en este caso, por 3 delitos. El de prevaricación, que no tiene nada que ver, ni se arroga en ningún caso el tipo del Código Penal con que haya una apropiación indebida para uso o para beneficio de aquellos que la emiten o que la fomentan, y el delito societario tampoco. Sí hay una doble, digamos, vertiente o variable de la malversación, que puede ser para uso propio o para beneficio de terceros, que en este caso, a priori y presuntamente, si esto se ha cometido, efectivamente beneficia a empresa amiga, a unos auditores o a unos juristas que emiten un informe. Pero ellos también sacan beneficio político. Apropiación para beneficio de terceros. Claro, entonces no sabemos a quién le han dado el dinero, se lo pueden haber dado a sí mismos. Pero es que ellos insisten e inciden en el tema de la prevaricación y de que no hay enriquecimiento propio, pero es que hay que recordarles que la malversación la tienen global en el código ético, y que hay que distinguir lo que ellos intentan interpretar en su código ético, que lo han intentado pues adaptar o reconducir, y lo que es el código penal y lo que dice el código penal, y es que eso no es interpretable. Vamos a ver, como decía José Luis, el planteamiento de ellos es marxista ideológico, en el que la lucha contra la corrupción la hacen desde la corrupción, porque el fin justifica los medios. Su planteamiento ético, tú lo has dejado clarísimo, es marxista de Groucho Marx. Yo tengo esta ética y si no vale, hago esta ética nueva, con lo cual son marxistas al cuadrado, ¿no? Pero muy poco serios en lo importante que es la ética, y muy peligrosos en la acción política. Y todo justifica, con tal de asaltar los cielos, todo vale está justificado. Y además, bueno, desde es que todo lo que hacen es al revés. Son chapuceros. El otro día, las lágrimas de la portavoz de Podemos en el Congreso, era para tapar el ridículo que habían hecho. Aparte, para mí era un acto machista. Oiga, en un debate político hay señorías. Son los políticos, no hay género. Y entonces el recurso de me echo a llorar es absolutamente machista. Es una mezcla de victimismo e impunidad. Oiga, perdone, usted, mire, en el Congreso hay muchas señorías y cada vez, como están estos, menos señorío. Y lo hemos visto hoy con el miserable de Rufián, ¿no? Es decir, se ha perdido el señorío, pero hay muchas señorías. Y en eso son todos iguales, si no hay género. ¿Qué es eso de apelar a mi condición y a mis recursos de mujer para tapar un escándalo? Oiga, usted sale llorada de casa y un diputado sale llorado de casa. No vale que, como me ha salido mal, usted me ha dicho la de cosas que se dicen en el Congreso. ¿Tú le has visto a algún portavoz echarse a llorar? ¿Me ha llamado tonto? Es un recurso inaceptable si estás defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres. Inaceptable. Es que son la pandilla de la Complutense. ¡Claro! Es un colegio como disfuncional, con una directora... Es que me han chillado y me han dejado sin la pelota. No quieren jugar conmigo al fútbol. Es un colegio como de inadaptado. Estamos hablando del Congreso. Bueno, venga, vamos a seguir hablando del Ayuntamiento de Madrid, porque hoy hemos conocido, seguro que en los últimos 10 años, ni más ni menos, ustedes han oído oyendo cosas sobre la operación Guateque, ¿no? Desde el año 2007 fue cuando se destapó, cuando se descubrió el inicio, que 32 funcionarios y empresarios se les acusaba de una trama que sobornaba supuestamente a trabajadores públicos del ayuntamiento a cambio de licencias para locales de ocio, ¿no? 10 años, el juicio, esto era en 2007, hasta el año 2015 no se celebraba el juicio. Hoy, 2017, 10 años después de aquellas acusaciones y redadas de la Guardia Civil y 2 años después del inicio del juicio, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a todos los acusados en el juicio por el caso Guateque, no porque puedan ser inocentes o no, que ahora nos lo contará el abogado de uno de ellos, sino porque todas las pruebas practicadas durante la instrucción son malas o carentes de validez. Es decir, entre otras cosas, por ejemplo, cintas de magneto que consideran que eran pruebas válidas y que la Guardia Civil incluso se les acusa de haber actuado de mala fe. Y por ello ha absuelto
a todos los acusados, a los 34. Vamos a ver en el siguiente informe qué ha sido la operación Guateque, que insisto se iniciaba en el año 7, en el 15 se iniciaba el juicio y hoy se ha conocido esa absolución por parte de la Audiencia de Madrid. El caso Guateque se destapó en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil realiza una redada en la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid y en las juntas de Centro, Chamberí y San Blas. Detienen entonces a 15 funcionarios por supuesto cobro de mordidas de entre 3.000 y 18.000 euros a cambio de licencias para locales de ocio. Finalmente, un total de 34 empresarios y funcionarios estaban acusados de sobornar a trabajadores públicos del ayuntamiento a cambio de licencias urbanísticas, un trámite que normalmente tardaría en realizarse un año. De esta forma, en 2 meses conseguían su licencia. El origen de la investigación de la trama viene después de que un empresario nocturno denunciara ser víctima de extorsión y el dueño de una tienda de animales aseguró que le pidieron 72.000 euros como cobro por su licencia. Y este hombre, Victoriano Ceballos, ex jefe del área municipal de impacto y análisis ambiental, ha sido durante estos 10 años el calificado como el principal cabecilla de la operación Guateque. Supuestamente tenía a varias personas a su cargo que intermediaban entre el ayuntamiento y los propietarios de los locales para el cobro de las mordidas. Una década después de que saliera a la luz, el caso Guateque se ha quedado en nada. La grabación que dio origen a la investigación judicial del caso se consiguió sin autorización judicial y al margen de cualquier procedimiento penal. Por ello, se ha considerado nula la prueba y todas las que llegaron después, y ha absuelto a todos los acusados en el proceso. La sentencia acusa a los agentes de la Guardia Civil de actuar de mala fe para conseguir la grabación. Bueno, ya la han visto, ¿eh? En síntesis, la trama funcionaba a través del supuesto cabecilla, que era Victoriano Ceballos, ex jefe del área municipal de impacto y análisis ambiental, que tenía a unos intermediarios, a 2 personas, que actuaban de intermediarios entre el ayuntamiento y los propios locales. ¿Y qué es lo que hacían? A cambio de exigir ese dinero, entre 3.000 y 18.000 euros, hacían que, por ejemplo, para conceder determinadas licencias, en vez de un año, que es lo que normalmente se tarda, es el tiempo en dar esa licencia, lo reducían a 2 meses. Otras denuncias decían que, por ejemplo, un dueño de una tienda de animales dijo que le pidieron 72.000 euros para no cerrar su local. Pues todos ellos, desde luego, han resultado absueltos por errores en la forma, en las grabaciones. Tenemos con nosotros al abogado del supuesto cabecilla de esta trama, de Victoriano Ceballos. El letrado se llama José Luis Prada, ya le saludamos. Señor Prada, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gatalagua. Gracias a ustedes. Entiendo yo que le iba a pedir una valoración de la sentencia, que se la voy a pedir, pero que entiendo que su sensación es de satisfacción, porque es una victoria total. Así es, estamos muy contentos. Lógicamente, nuestra profesión es defender a los asuntos que se nos encomiendan y, lógicamente, desde el primer momento lo que hemos defendido ha sido la inocencia, en el caso de mi cliente, por supuesto, y hay muchos caminos, hay muchas vías para obtener la sentencia absolutoria. Uno de ellos es este, que se ha declarado, lógicamente, la nulidad de todas las pruebas con motivo de la primera prueba, que es de donde nace todo el caso Guateque, que es mediante una grabación que se produce entre 2 personas, un real testigo protegido, que ha estado protegido durante 10 años, y una persona en el despacho profesional, y a partir de ese momento pues nace lo que se designa como el caso Guateque. Y bueno, pues eso lo han declarado nulo, y como consecuencia de eso, de acuerdo con una jurisprudencia bastante universal y que se perfila cada vez más, ¿no? Pues se ve que todo está contaminado. Es como la teoría del árbol contaminado, donde todos los frutos que pueden salir, todo lo que procede de esa primera prueba inicial, está todo contaminado. Y esa es la razón por la cual se ha procedido a la anulación. Lo declaran nulo porque es la propia policía la que le da el magnetofón o la cinta al que graba la conversación, ¿no? Creo. Bueno, lo declaran nulo efectivamente porque hay una serie de cuestiones oscuras en el principio. Nada más iniciar, cuando se presenta, me parece que recordar que es el 6 de marzo del año 2007, el señor Fernández Marguán, el testigo protegido, lo que hace es que supuestamente procede de una cuestión personal. Él se coge la grabadora, se va a hablar con un señor, por cierto amigo suyo, al que le habían encomendado una serie de servicios,
y entonces graba esa conversación. Y esa conversación parece que es motu propio de este señor, es una cuestión que él hace. Sin embargo, luego se ve que no es así, que previamente ha estado teledirigido o dirigido o acompañado por la Guardia Civil, por los miembros de la Guardia Civil de Tres Cantos, y entonces esos son los que encauzan todo el proceso. Eso no se sabe hasta 2 años después, y por supuesto, ni que decir tiene que luego eso ha tenido una serie de vicios tremendos, primero por cómo se mantiene o cómo se guarda esa grabación pasa a un CD, ese camino que recorre no está claro. Y desde luego se ha preguntado, y yo creo que la sentencia es una sentencia muy buena, muy bien fundamentada. Lógicamente lo hablo desde el punto de vista que a mí me favorece, pero desde luego creo que está muy bien fundamentada y sobre todo habla de todo el camino que recorre, digamos que esa prueba, que es un camino bastante pernicioso y que al final, cuando el testigo protegido se le desprotege y habla con toda claridad y con toda sencillez dentro de lo que es el proceso, pues manifiesta unas cosas que no conocíamos, como es que había sido llevado por la Guardia Civil, que la grabación esa ni sabe dónde está, ni se conoce dónde puede estar, que se ha pasado a un CD, que ese CD no lo reconoce, que en sus propias manifestaciones no se ve él. La sentencia, señor Prada, es durísima, porque entre otras cosas, por lo menos con la Guardia Civil, a quien acusa a la Guardia Civil, o por lo menos a los agentes de la Benemérita, de haber actuado de mala fe, estando encaminada, y cito textualmente, su intervención a la obtención de una fuente de prueba mediante una acción vulneradora del derecho a la intimidad. Esto es brutal. Bueno, mala fe y ir contra vulnerar el derecho a la intimidad. Bueno, vamos a ver, es que así se produce la situación. Es decir, lo que se produce es que a este señor, al testigo protegido, se le da la grabadora y se le dice, oye, tienes que intentar por todos los medios de que ahí salga pues la posible comisión de un delito. Entonces, es muy buena la transcripción que conocemos, que es con la que hemos funcionado todos, donde en la entrevista es como un provocador. Es decir, que el propio testigo protegido le empieza a decir, bueno, ¿y estos señores cuánto cobran? ¿Y siempre es así o solamente por adelantar? Y el otro, que es Antonio Sanz, que es la otra persona, que es el que tiene la entrevista con él, pues dice, bueno, no siempre es así. Bueno, pero entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto cobra? O sea, llega a decir incluso la propia sentencia que usted está provocando la situación, o sea, y esto, mire usted, esto supera lo que es propiamente una conversación normal, lógica y razonable. Bueno, entonces vamos a ver, señor Prada, por nulidad de las pruebas, de forma, se absuelta a todos los 34 acusados, pero ¿se produjeron o no se produjeron esos sobornos? Había esta trama dentro del Ayuntamiento de Madrid de sobornos, de estos funcionarios y empresarios que sobornaban a trabajadores a cambio de licencias de ocio, etcétera, etcétera, porque claro, esto al final el espectador está en casa diciendo, bueno, ostras, por un defecto de forma, por una negligencia de unos guardias civiles, pero el fondo de la cuestión, ¿esas corruptelas se produjeron o no? Bueno, yo puedo hablar de lo que conozco, que es el caso, del caso de mi cliente. Bien. Y yo creo que hay determinadas manifestaciones que primero que aparecen en la prensa de que no tienen nada que ver con la realidad, y de lo que realmente ocurrió. Lo que realmente ocurrió y por los delitos de los cuales acaba imputándose a mi cliente, evidentemente yo he defendido la libre absolución y la inocencia, porque si vamos analizando actitud por actitud o todo aquello de lo cual el Ministerio Fiscal se ha dedicado a acusar, en muchos casos entiendo que sin la suficiente prueba, estamos ante un proceso, y un proceso penal necesita una serie de garantías, y esas garantías hay que cubrirlas, sí o sí, porque llevamos ya muchos años y siglos sobre el derecho a la presunción de inocencia, al indubio pro reo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esas cosas se han saltado por encima, y cuando se saltan esas cosas, me dice, hombre, es que algo de corrupción puede haber. Mire usted, algo sí, pero no lo que usted está manifestando ni a dónde estamos llegando, porque entonces, oiga, mire usted, es que esto es una auténtica barbaridad. Pero perdone, señor Prada, la Fiscalía pedía más de 200 años que se ha quedado en cero por un fallo en las formas, nulidad en las pruebas. Lo digo porque esto al espectador, cuanto menos un poco de shock, sí que le causa, ¿no cree? Lo que pasa es que las cuestiones jurídicas, técnicas, vamos a ver, si nosotros inflamos un globo, y luego uno se da cuenta de que detrás de eso no hay prácticamente nada, entonces dice, oiga, ¿pero en qué se ha basado esto? Y dice, oiga, pero si es que esto ha crecido y ha crecido y ha crecido soplando. Y detrás,
En lo que se refiere a lo que yo conozco un poquito más, que es en el caso de medio ambiente, desde luego eso estaba completamente inflado. Calificar a mi cliente, a Victoriano Ceballos, de cabecilla o de jefe de una trama, es que eso es absolutamente irreal, es que eso no tiene ni base ni nada. Y todo lo que lleva detrás de todas estas historias es que es todo un poco ficción. Pero sabe que la Fiscalía de Madrid va a recurrir la sentencia. Es lógico. Faltaría más. Hombre, no pasó el filtro de la Fiscalía, ¿no? O sea, esa instrucción... Quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuántas páginas de prensa hemos publicado portadas con los nombres de toda esta gente, criminalizándolos de antemano, condenándoles, dándoles una importancia y una notoriedad como delincuentes para que hoy sean todos absueltos y pasemos a una noticia, han sido absueltos 30 y se acabó la historia? ¿Quién devuelve el honor? ¿Quién devuelve la honorabilidad y la credibilidad a todas estas personas? Román, aquí en El Gato estamos dando la noticia. Sí, sí, aquí ya sé que tratamos bien y asumimos la presunción de inocencia, pero además yo ahora ya sigo, aprovecho y luego me contesta porque quiero decir, es que a mí me está preocupando mucho lo que ha contado. Si dice que un señor coge, graba motu propio, luego además le dan instrucciones para que siga haciendo las grabaciones, son grabaciones inducidas en las que él o actúa de manera positiva o desaparece y no hay custodia de las mismas. Luego hay una activación nefasta porque al final el mayor enemigo de la justicia en un sistema garantista son los propios funcionarios de la justicia que la utilizan mal. Si a eso le sumáramos que encima un juez, habiendo detenido a parte de la cabecilla de esta organización, les hubiera grabado a sus abogados en la cárcel, entonces esto sería nulo, ¿no? Le acabo de contar el caso Gürtel, que se llama José Luis Peñas, que grabó durante 2 años a todos él induciendo y desapareciendo las grabaciones sin ninguna custodia, reconocido por la Fiscalía que no hay garantías, y encima el juez grabó en la cárcel a los abogados. ¿Y por qué estamos manteniendo un juicio que no se han visto las cuestiones previas y esta sentencia anulará el caso Gürtel? Bueno, yo el caso Gürtel no tengo conocimiento. No, pero vamos, es que los hechos son así. Yo de este caso lo que sí puedo decir, y además me gusta que usted se haya referido a quién salva ahora el honor. Claro. Es decir, esta persona, detrás de esto hay personas que son personas normales, un funcionario, en el caso de mi cliente, un funcionario de 64 años, otros de 62, otros tal, gente con una carrera normal o buena tal, y que en un momento determinado, por un juez instructor que yo creo que se pasa 20 pueblos, por decirlo de una forma coloquial, pues empieza a meter en la cárcel a todo el mundo. Y gente que ha estado 70 y tantos días acusándole de cosas absolutamente inverosímiles, que yo creo que no tenía ningún sentido, y esta gente totalmente absuelta. Y dice, por una cuestión formal. Bueno, no, cuidado, es una cuestión formal, pero es más una cuestión de fondo muy importante. Porque de donde nace todo, eso es una auténtica barbaridad. Y es que es una chapuza. Es decir, usted no puede grabar una cosa y decir, no, esto ya vale y vamos a meter a todos para adelante y abrimos aquí un caso, y este caso va a ser el caso estrella, como de alguna forma se le calificó en su momento, y luego la cantidad de chapuzas y de cosas raras que se han hecho a nivel semipolítico o desimputando a determinadas personas, que eso daría para mucho el tema. Pero bueno, en ese tema no quiero entrar. Yo lo que digo es que estamos muy contentos, creo que la resolución es buenísima, creo que la valentía por parte de este tribunal es grande. Los 3 magistrados han tenido la valentía de coger y decir, mire usted, no aceptamos esta chapuza, esto no vale, y por lo tanto vamos a anularlo. No, pero al final el espectador, por los mensajes que además que estoy leyendo, que por la chapuza de unos investigadores alguien se pueda ir de rositas, y eso es lo que preocupa, porque al final lo de que quien la hace la paga, no. Como tengas un investigador, un instructor que es chapucero, o un guardia civil que puede ser chapucero, a lo mejor alguien que supuestamente ha cometido un delito, que comentar, se va de rositas. Y pero al eso final se llama garzón, por ejemplo, que ha habido que echarle primero al juez. Garzón, claro, ha habido que echarle al juez. La justicia le ha echado al juez. Sí, vamos a ver, pero ¿cómo se siguen teniendo los casos de un juez que la justicia por unanimidad, por prevaricar en el caso, le ha echado? Pero si eso es nulo de pleno derecho. Si el mayor amigo de muchos delincuentes de este país era el juez Garzón, que por los titulares de prensa, por hacer labor política desde la justicia, una mala instrucción, estropeaba todas las instrucciones. Claro, y aquí había una persecución política al Ayuntamiento de Madrid. A ver, Roch y Gabriela. No, yo simplemente decir que es bueno un sistema garantista, y antes creo que lo ha mencionado usted, indubio pro reo, en caso de duda. Claro. A lo mejor es preferible que esté un delincuente en la calle que un inocente. Siempre. Es decir, que si no, vamos y cambiamos el sistema. Ahora, estoy de acuerdo también que, en fin, que la policía es el segundo aviso o tercero que recibe en poco tiempo de instrucciones un poquito flojas,
O sea que, es decir, que ellos mismos tienen que ser conscientes. Y de haber tomado partida en alguna de las instituciones. Ellos saben que no están haciendo bien las cosas. No son unos aprendices, no son los de Podemos que están encargar informes falsos para buscar. Ellos saben, son policías, son autoridad y saben que si están incitando a alguien a que grabe y eso va a viciar todo un proceso y no va a servir de nada. Han ocultado información. O sea que aquí hay muchos responsables. Sí. No sé si alguien pagará algo o simplemente esto será, pues mira, mala suerte. Bueno, yo no sé si le parece, vamos a completar una ronda de opiniones y después contesta el abogado Prada. Venga, Gabriela. Yo diría, poniéndome en el lugar del Español medio, que da la sensación de que es otra vez un caso que se ha creado estando en el poder unos y que se ha disuelto estando en el poder los siguientes. Entonces, otra vez, en un país donde sabemos que Pujol está en libertad por la falta por la politización de la justicia, por la falta de una justicia como Dios manda. Ahora tenemos que estar viendo como los casos parece ser que se crean mágicamente y luego se diluyen cuando conviene, de una manera que no queda explicada y que el español medio una vez más se plantea que qué país es este y qué justicia tenemos o no tenemos, ¿no? A ver, aquí es que hablamos muchas veces de la justicia como si todos fuéramos doctores en Derecho y entonces pues podemos llegar a cometer errores y yo creo que aquí lo que se demuestra es que se han cometido muchos desde el principio, pero también por parte de la prensa. Es decir, aquí nos lanzamos muchas veces a crucificar a gente en mitad de un proceso sin esperarnos directamente al final. Lo que creo también, y esto es una lanza que yo creo que también hay que romper, que nos haya salido un caso Rana desde el principio puede ser paradigmático y lo podemos enmarcar como el caso que no hay que volver a repetir, en el que se ha fallado. Pero ¿cómo se originó el caso? ¿No se originó políticamente? En el que no se ha cumplido absolutamente nada desde la generación del propio caso, desde el ir a grabar, desde la cadena de custodia, todo el resto de cosas que van fallando en este caso, pues habría que enmarcarlo para cosas que no repetir, pero tampoco podemos de alguna manera deslizar la duda de que el resto de casos que tenemos abiertos podrían estar en la misma situación, porque corremos el riesgo de hacernos trampas al solitario y de empezar a dudar de que tenemos una justicia, porque aquí se ha resuelto de esta manera y obviamente pues tendrá que recurrir quien la Fiscalía porque considera que tiene que hacerlo, pero no podemos tampoco empezar a tirarnos piedras sobre nuestro tejado. Es decir, esto ha terminado bien y usted mismo destacaba la valentía de estos 3 magistrados que directamente han dicho, oiga, esta chapuza no la vamos a admitir. Esperemos que en el resto del sistema judicial también pase de la misma manera y si se demuestra que en otros casos han pasado cosas similares, pues acaben de la misma manera. Por cierto, yo quería hacerle una pregunta, no sé si estoy mal informada, pero ¿no había varios acusados que habían confesado que era cierta la acusación de...? Sí. ¿Y entonces? Bueno, pues vamos a ver. ¿Que era cierta la acusación de qué, perdón? De lo que se les imputaba era cierto, ¿no? Sí, ha habido varios que, lógicamente, en un momento determinado... el tema de la confesión es un tema para hablarlo muy, muy aparte, porque, claro, si una persona pacta con el Ministerio Fiscal, lo que hace es reducir la pena, con lo cual hay veces que le puede interesar, haya hecho o no haya hecho, o pueda discutirlo o no, un pacto con el Ministerio Fiscal al fin de garantizarse que, por ejemplo, no va a ingresar en prisión y tal. Entonces, eso tiene para mí, un poco de perturbación si afecta a contrarios. Si afecta a ti solamente, lo malo es que a veces afecta a muchos contrarios, porque claro, un mismo hecho en el cual participan varias personas, si uno dice, ¿es verdad lo que dice? Dice, oiga. Y otra cosa que a mí me parece perturbador, a mí no me ha afectado ni a ninguna de a la persona que yo defiendo, por supuesto, pero sí he visto otros casos de personas que han estado defendiendo una línea de defensa durante 10 años y cuando llega la vista oral se encuentran con que una persona que ha estado diciendo A, llega un momento y dice B. Y entonces tú te quedas un poco y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Porque te puede interesar. Eso es un tema que a mí me da mucho miedo y que desde luego afecta muchísimo al legítimo derecho de defensa de los otros que no lo reconocen. Vamos a ahondar en guárdalo porque falta... la imagen de la justicia española. Sí, falta María por opinar al respecto. Hay un caso importante al respecto. Hombre, yo creo que más que el fondo de la cuestión en este caso, si realmente existía culpabilidad o no, que no se ha podido dirimir en sede judicial por este defecto, ¿no?, de procedimiento previo, creo que esto pone de manifiesto algo que ya hemos visto recientemente por parte de algunos magistrados y jueces, que viene a devolver un poco la función real de la justicia en España, y creo que está centrando muy bien cuestiones que estábamos permitiendo con mucha laxitud. Y me refiero, por ejemplo, al caso en el que las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, los que investigan o tienen la misión de investigar
presuntos delitos y de recabar pruebas, lo que no pueden es entrar en calificaciones jurídicas de ese tipo de resultados de sus investigaciones, cosa que se estaba haciendo. Los jueces y los fiscales no pueden delegar la calificación jurídica de unos hechos o de unas pruebas o de unos indicios en las fuerzas de seguridad del Estado, porque no es su misión, no es su competencia. Y ya hemos visto que hace unos días le han dado un tirón de orejas por el caso Rato, precisamente a la U con este sentido, que les ha llamado la atención el juez Pedraz por investigar cuentas de otro caso, y que les está llamando al orden la justicia, y la justicia está poniendo un poco los puntos sobre las íes. Y yo quiero decir que a los ciudadanos nos debería preocupar mucho más que si hay unos señores que han podido ser presuntamente autores de una trama delictiva, que por un defecto procesal se hayan quedado en libertad o en la calle. Yo creo que lo que nos tendría que preocupar sobre todo a los ciudadanos es no permitir ciertas arbitrariedades del aparato del Estado. Por ejemplo, porque los derechos fundamentales, como la intimidad, que se violenta con unas grabaciones, por ejemplo, la presunción de inocencia, las garantías procesales que nos asisten a todos y que en un Estado de Derecho determinan que todos tenemos una serie de procedimientos que conocemos y en los que podemos intervenir para defendernos de aquello que se nos acusa, hay que respetarlas. Y el Estado lo que no puede es provocar a los ciudadanos para ver si pican en esas provocaciones y cometen delitos o son susceptibles, sospechosos de haberlos cometido. Porque precisamente los derechos fundamentales y las garantías procesales están para protegernos a los ciudadanos de los abusos del Estado. Pero esto en Estados Unidos no funciona, ahí sí puedes provocar, ¿eh? Ah, sí, pero es que vamos a ver, pero el sistema no lo cambiamos, pero si no cumplimos las reglas... Luego las reglas están para cumplirse. Aquí hay ejemplos, es decir, en el caso de los trajes de Paco Camps eran 3 imputados. Uno se declaró que sí era culpable de lo que le acusaban y un tribunal popular les declaró inocentes a Paco Camps y al secretario del Partido Popular de Valencia, que quedaron absueltos. Pero uno, por el vicio de la Fiscalía, yo me salvo, mira, me declaro culpable, lo que haga falta, no entro en la cárcel y a ver qué pasa por aquí. Pero en este caso no era uno solo, se habían declarado culpables, pero digamos, o aceptaban los cargos 15. Pero el problema vuelve a lo mismo. Es decir, que cuando se juega a yo te salvo a ti de la cárcel y a cambio me metes estos, el problema es que, lo estabas diciendo tú, cuando la justicia está politizada, cuando los señores de la UCU y de la UDEF responden ante mandos políticos que utilizan los informes para aniquilar gente. Y recordemos, y ya cuando oía el relato, es que es el caso Gürtel entero, que durante el fin de semana en que encima estaban en los calabozos detenidos, estaban juntos el juez, el ministro de Justicia, la fiscal y el comisario jefe de la judicial, y se brindó por 20 años más de gobierno socialista. Es decir, ahí lo que importaba era la política, no importaba el delito que se podía haber cometido. Siempre. Claro, pero es que el problema es, desde el punto de vista ciudadano, si estamos en un sistema garantista, los propios responsables del sistema son los que, por su interés cortoplacista político de titulares, se cargan el sistema judicial y dejan que el delincuente, al final, algunos pagando con cáncer preventiva, que es injusta, violándoles el derecho a la libertad, se les aniquilan todos los derechos, carreras destruidas, incluido por la prensa. Hoy, como a mucha prensa no le interesa el testimonio de 4 testigos de ayer, del juicio de la Gürtel, que son los vicesecretarios y jefes del Partido Popular, no se les otorga ninguna credibilidad. Pero un día, al reo principal, que es Paco Correa, el primer día dice, yo voy a contar la verdad. Y todo el mundo convierte en verdad cuando él, acogiéndose al derecho de imputado, podía mentir desde el minuto 1 hasta el final. Pero eso sí, la prensa también, porque hay que echarle la culpa a la parte que nos toca. Sí. Es decir, la policía haciendo informes a medida y no cumpliendo con su papel. Los políticos utilizando la policía y la justicia. Jueces estrella dedicándose a hacer político para hacer carrera dentro de la política judicial. Y luego la prensa otorgando credibilidad a quien le interesa y a quien no, no tratando por igual a los testigos, porque el testimonio de ayer no interesa. Joder, le echan la culpa al señor Lapuerta, que está informes y los demás y haciéndose informes a medida. Si no me lo acepta la fiscalía, te lo meto en la prensa. Y te meto una parte, la que me interesa. O sea, es que nos estamos cargando un pilar fundamental de la democracia. Varios. Bueno, sí, pero el de la separación de poderes. El de que la justicia debe ser un poder independiente. Bueno, lo estamos cargando entre todos. Ha quedado clarísimo. José Luis Prada, abogado de Victoriano Ceballos, en este caso por lo menos. Muchas gracias por haber estado en el Catalagua. Y enhorabuena. Gracias a ustedes. Sí, enhorabuena por este éxito. Éxito profesional, enhorabuena. Sin lugar a dudas. Como abogado, indudablemente. Muchas gracias.
Gracias y buenas noches. Bueno, venga, vamos a seguir analizando lo que nos ha dejado la actualidad política. Congreso de los Diputados, sesión de control. Había algunos debuts interesantes, ver por ejemplo el de Margarita Robles, nueva portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, pero como siempre el titular, yo creo que ya lo venía preparado y meditado desde casa, que quería copar los principales titulares o apertura de los medios de comunicación, ha sido el de siempre, o uno de los de siempre. Gabriel Rufián, el portavoz, o uno de los portavoces de Esquerra Republicana en el Congreso, quien ha insultado al ministro del Interior, el señor Zoide, llamándolo miserable. Vamos a escucharlo y después la exigencia de rectificación que le ha pedido la presidenta del Congreso, que no lo ha conseguido, por cierto, lo vemos. Le pedimos que dimita. Le pedimos que dimita por miserable y por irresponsable. Y le pedimos, cálmense. Tranquilos, acabo enseguida. Vetar la convocatoria de 500 nuevos Mossos de Escuadra, vetar convocatorias de juntas de seguridad y vetar, en definitiva, todo lo que tiene que ver con Cataluña a nivel de seguridad en un nivel 4 de alerta terrorista simplemente porque a ustedes no les gusta cómo votan los catalanes, es de ser un miserable y es de ser un irresponsable. Mire, señor Rufián, no le voy a responder a sus insultos. Usted solo se descalifica. Le pido al señor Rufián si retira la palabra miserable de su intervención. No. La presidencia retirará la palabra del diario de sesiones. Muchas gracias. Bueno, a ver, Julio Llenar, como ex representante, porque lo fuiste durante un tiempo de esta nueva política, etcétera, etcétera, no sé si alguna vez tú has tenido que tirar del insulto para alguna de tus interpelaciones parlamentarias, y dos, no sé si la presidenta Ana Pastor podía haber hecho algo más en el caso de que alguien insulta a otro, no sé si sanción, algún toque de atención más allá de retirarlo del diario de sesiones. Yo fui nueva política antes de que apareciera la nueva política, entonces me quedé como vieja política y desaparecí de la política. Ah, bien. Buen A ver, aquí hay dos cuestiones. Yo, en todo el año que estuve en el Congreso, no insulté absolutamente a nadie. A nadie. Yo creo que no hace falta en política llegar a los insultos, y dentro del Congreso menos todavía. Pero estas cosas que vemos ahora tampoco son nuevas. Yo recuerdo a un diputado de Amaiur rompiendo una página de la Constitución, y no estaba Podemos en ese momento. Y no se hizo nada, por cierto. Se pidió que si lo tenía que quitar, que si se iba a estudiar algún tipo de sanción, que si al final iban a hacer algo con él, y no se hizo absolutamente nada. Aquí él utiliza un calificativo, se le pide que se retracte, él dice que no lo va a hacer y la presidenta tiene la potestad de coger directamente y eliminarlo del acta de sesiones. Más capacidad punitiva por este calificativo se consideraría, en base al propio reglamento que tiene el Congreso para regularse, exagerado. ¿Vale? No voy a compararlo porque no es comparable, pero podemos acordarnos de Mariano Rajoy en un debate presidencial con Pedro Sánchez llamándolo Ruiz, ruin, mezquino y miserable. ¿Pero qué le había llamado Pedro Sánchez a él previamente? No le había llamado nada. Creo que le había llamado indecente, si mal no recuerdo. Si la memoria no me sirve mal, creo que le llamó indecente. Y le llamó Sánchez indecente a Rajoy, y Rajoy le contestó con la retahíla. Es decir, la retahíla... Pero la primera bala la disparó Pedro Sánchez. Estuvieron los dos bastante calentitos en esa parte del debate. El primero en desenfundar el revólver fue Pedro. El primero fue Sánchez. Eso hay que reconocerlo en absoluto. Y luego él lo llamó Ruiz, que es peor lo de Ruiz que lo de miserable, sin ningún tipo de duda. Pobre señor Ruiz. Eso es una anécdota absolutamente. Es una pena para los Ruiz, porque para los Sánchez no. A ver, pobre Ruiz, que no tiene nada que ver. No, vamos a ver. El tipo de actitudes y el tipo de política que se está llevando en el Congreso, antes de que llegara incluso la nueva política, ¿vale? Tardá ha hecho declaraciones bastante incendiarias, con insultos a gente que estaba en la propia Cámara y a gente que no, a la monarquía cada vez que ha tenido la oportunidad. Gente de Amaiur ha proferido insultos desde directamente el estrado. Es decir, son cosas que no vienen de ahora. Lo que pasa que Hombre, ahora se repiten mucho. Con Rufián, que hace honor a su apellido, por cierto, que imprime carácter de su apellido. No, es mal orador y
y funciona a golpe de tuit, porque es lo que sabe. Es decir, él sabe salir allí a la palestra y muchas veces saca un folio, se ha apuntado 4 tuits graciosos de cosas que le va diciendo la gente y sin ningún tipo de tono, ni gracia, ni hilazón, los va soltando uno detrás de otro y oye, si cuela, cuela. Y al final lo sacan. Hablabas de Tardá. Vamos a escuchar otra de las cosas que ha dicho hoy porque, atención, la aseveración que ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados, que pronto volverá a haber presos políticos, ahí es nada, en España. Sí, yo mismo les he dicho ya hace meses que es posible. Nosotros hablamos claro, sin complejos. ¿Es posible que el Estado español vuelva a existir, a haber presos políticos? Es posible. Existir, a ver, bueno. Ese es el momento en el que, perdón que me he colado. No, Gabriela, por Dios, adelante. No, que de repente el Congreso parece que se han tomado todos un tripi o algo así, ¿no? Pero lo de Tardá es típico, ¿eh? Y luego lo de los insultos, pues es cuando no tienes argumentos. Y Rufián, si no tuviera el insulto por carrera, pues sería mancebo en la última botica del pueblo de Ampurdá, ¿no? O sea, es que claro, ¿qué va a hacer si no sabe...? Lo de Tardá tiene mucha importancia, ¿eh? Yo hace más de un año ya dije aquí que el tema de Cataluña, y espero equivocarme, va a acabar en violencia. Va a acabar en violencia. Física, no verbal. Sí, física, no, en violencia, en sangre. En sangre. Es decir, cuando tú generas un proceso de ilusión y luego viene un proceso de frustración, siempre encuentras unos cuantos miles enormemente frustrados, con cierto coeficiente de brutalidad de inteligencia, como lo teníamos en Euskadi con los de ETA, que deciden que hay que dar un paso más porque esto no se puede consentir y saltan al umbral de la violencia. Recordemos que a los presos de ETA, Tardá siempre les ha llamado presos políticos. Siempre. Y lo del Estado español. Y lo que está anunciando probablemente es que ya estaban pensando y preparando que obviamente el día cuando se acerque el proceso y el referéndum, pues si hay que salir y montarla y liar la parda, violentar el derecho absolutamente y hay que actuar y hay un muerto, pues habrá que detener a la gente y esos ya serán presos políticos. Porque estos funcionan así y encuentran a la gente suficiente y son responsables de ello. El problema está en que la justificación que ha dicho Rufián en Alerta 4 terrorista, que no se convoquen Mossos de Escuadra, plazas para Mossos de Escuadra, lo que no ha dicho es que en mitad de un proceso de golpe de Estado de la Generalitat de Cataluña está intentando armar más fuerzas que encima las tenemos que pagar el resto de los españoles. Eso es lo que estaban reclamando. Que como van a necesitar confrontar fuerzas ante su golpe de Estado y ante su ilegalidad, lo que están buscando es confrontar y tener nuevas fuerzas que las eligen ellos ahora. Y el proceso lo eligen ellos. Y no tiene ese problema, porque hay Guardia Civil suficiente y Policía Nacional para las emergencias nacionales de terrorismo, cubrirlas las fuerzas de seguridad del Estado, que por cierto lo están haciendo muy bien. Ha hecho muy bien el ministro del Interior en no contestarle. Es decir, ante este nivel de político, que es lo que yo decía antes, hay muchas señorías, pero hay cada vez menos señorío, y el caso de Rufián es la antítesis de lo que es el señorío. Lo que hay que reclamarle ya al gobierno de España, a Mariano Rajoy y al gabinete, que tiene la plena legitimidad y el apoyo de la decencia para que de una vez por todas ponga en marcha el artículo 155. Es decir, de la misma manera que hoy se han detenido a 3 terroristas islamistas con carácter preventivo, y es legítimo y legal, y menos mal, porque así poco a poco nos estamos salvando de todos los atentados terroristas que están habiendo en otras naciones de Europa, de la misma manera que con carácter preventivo se detenían a los comandos de ETA, y por suerte algunos nunca llegaron a atentar, pero estaban organizados para hacerlo. No entiendo, y muchos no entendemos, por qué hay que esperar a que se produzca un golpe de Estado para actuar, que tiene fecha, hora, convocatoria y está en marcha. Y la Constitución ampara. Y hay un artículo que es el 155 y el presidente del gobierno tiene la legitimidad. Es más, yo creo que el mandato constitucional, porque su promesa es de hacer cumplir presidente del gobierno se le ha pedido en sede parlamentaria que aplique 155 pero tiene un partido. En varias ocasiones y ha dicho que no. No, por eso, pero tiene un partido. Pero tiene medidas mucho anteriores al 155 que no ha querido aplicar. Quiero decir que ha podido ser progresivo, que ha podido ser proporcional y que sin llegar al 155 si es que les da miedito aplicarlo, porque parece que les da miedito utilizar las herramientas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico para garantizar la estabilidad territorial, para garantizar la estabilidad de la democracia en nuestro país y el Estado de Derecho, pues si les da miedo, había muchas medidas anteriores. A mí me sorprende que el señor Rufián alegue su preocupación por la alerta en nivel 4 contra los presuntos o posibles ataques yihadistas, cuando él es uno de los que ha defendido a boca llena
llena la llegada masiva de inmigrantes sin ningún tipo de control a Europa y que nos llamaba al resto poco menos que desalmados por no querer admitirlos sin ningún tipo de racistas y xenófobos. Filtro y sin ningún tipo de mesura, con lo cual me sorprende. Quiero decirle al señor Rufián que los españoles estamos tremendamente agradecidos a la Policía Nacional, que se juega el tipo a diario por defendernos y protegernos contra ese terrorismo y que somos pioneros, y hoy lo hemos vuelto a ver esta mañana, a veces con escasos medios y reconocimiento por parte de la clase política, de esa policía que se juega todos los días el tipo, que investiga de una manera muy rigurosa y que es pionera a nivel mundial en la lucha contra el terrorismo, especialmente con el yihadista ahora, pero que lo ha demostrado durante muchos años, de los años más duros del conflicto etarra, ¿no? Y me gustaría decirle otra cosa, que es que a lo mejor él se olvida que esos Mossos de Escuadra que ellos están pretendiendo utilizar como policía para su causa, al mismo estilo chavista venezolano que utiliza la Guardia Nacional en su propio interés para trincherarse en el poder y conseguir fines que no son ni legítimos ni lícitos, le quiero decir al señor Rufián, porque igual no está bien informado, que hay muchos Mossos de Escuadra que están pidiendo pasarse a la Policía Nacional para no tener que cumplir la ley del referéndum. Es decir, que en el caso de que se produzca físicamente y que se den órdenes desde parte de la Generalitat de poner esas urnas y de respaldar esa consulta, María, y ese referéndum, no creo que haya tantos Mossos, ¿eh? Hay muchos Mossos y ya los Mossos en prensa. Lo tienen claro que no van a obedecer órdenes que no sean legales. Están pidiendo pasarse a la Policía Nacional porque se sienten desamparados y no se sienten identificados con la Generalitat. Y esto es una realidad. Y a lo mejor el señor Rufián no lo sabe, o lo desconoce, o lo omite interesadamente. Pero a los demás a lo mejor sí que nos importa. Yo creo que el problema creo que el problema del nacionalismo es que se ha metido desde el primer momento en el paquete, digamos, o en el contenedor de la izquierda, y entonces ahora estamos culpando a Rajoy, siempre culpamos al último que ha llegado, pero el problema viene de décadas atrás, ¿no? Entonces tenemos la única izquierda probablemente occidental, o por lo menos de la Europa veterana, que no tiene una idea de un país, de su país unido. Y de lo que es una nación. Sino que emplea como programas electorales el otro día eslóganes que consisten en: para salvar España hay que desmembrar España, ¿no? Eso yo no lo veo ni en el Partido Demócrata Americano, ni lo veo en el decadente Partido Socialista francés, que por muy decadente que sea nunca ha dicho nada semejante, ni lo veo en ningún otro país occidental con izquierdas todas en procesos de demolición y de autodemolición, ¿no? Ninguna de ellas dice para que España funcione hay que sacar a Cataluña de España, ¿no? Eso es inédito. Y entonces podemos estar repitiendo lo mismo y darle consejos a Rajoy y tal, pero el problema es ese: la izquierda española, las izquierdas españolas tienen como parte de su eslogan político o de su ideario político el nacionalismo. Abundando lo que decía, creo que la Constitución norteamericana no permite que ningún Estado se independice. Y eso que ellos, hay estados que han sido nación, es decir, que han tenido... Hace poco han rechazado... No, pero es que no lo prohíbe automáticamente en la Constitución. Pero es que lo rechazan, y la prensa americana que manda aquí a sus corresponsales a contarnos que lo de Cataluña es fantástico, si se tratara de Texas o de California, no iban a sacar los mismos artículos en el New York Times, es evidente. Aquí yo creo que somos un país un poco pacato en ese sentido del término, porque si no somos permisivos y prohibimos y de esto nos entra el complejo de que la dictadura, de que somos muy tal. Y por eso, empezando por la presidenta del Congreso, que no le ha llamado al orden, casi le ha dicho: ¿quiere retirarlo? Pues el otro, lógicamente, ha dicho no, porque el otro está ahí para montar el show y llamar la atención. Provocar. Y no le ha puesto ninguna sanción, y yo creo... Tú has estado ahí, yo creo que alguna sanción o alguna amonestación... Le podía haber llamado al orden en el momento en el que lo dice, pero es que ella no es consciente de que hay una ofensa, se calla, porque debía estar otra cosa. Entonces se calla, y entonces cuando le dicen: oye, que te pido que lo retires del orden del día, entonces ella está obligada a tener que preguntarle si lo quiere retirar para que se quite de las actas. Luego lo dice que lo retira por... Claro, pero no es porque haya nacido de ella, es porque le han dicho: oye,
que lo retire. Pero eso es lo que él quiere generar. Él quiere generar una reacción. Yo creo que lo mejor sería ignorarle. Lo de Rufián, yo creo que también ahí tenemos mucha culpa a la prensa porque le jaleamos los insultos y las tonterías que dice. Si aquí supiéramos distinguir un poco y valorar el tiempo que le dedicamos a cada persona según sus méritos, pues Rufián saldría poco. Es verdad que el pobre tampoco puede andar más allá y se ha temido, no da más de sí, y si no fuera por este camino no hablaríamos de él, no sabríamos que existe Rufián. Ahora es un poco el bufón, es uno de los bufones del Congreso, ¿no? Quien dice que lo está pasando un poco mal es Ana Oramas, que es la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, quien, vamos a recordar lo que decía la semana pasada, justo ahora hace una semana, a Pablo Iglesias en esa moción de censura, quien tuvo... Bueno, en fin, la gallardía de decirle esto ante... Es mujer, con lo cual se lo puede permitir, ante, ojo, la cara de sorpresa de Pablo Iglesias, y luego verán lo que ha dicho hoy. Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito, ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Segunda cuestión. Yo puedo rendir cuentas a mis ciudadanos y a mis electores porque yo voté al señor Pedro Sánchez y aposté por el cambio político en este país. Usted tendrá que explicar por qué no ha habido cambio político en este país, por mucho número que haya montado hoy. Señor Iglesias, conozco Venezuela como la palma de mi mano, desde hace 30 años. Desde hace 30 años. De Venezuela, hoy, en una entrevista televisiva, ha dicho que desde esa locución, desde esa interpelación a Pablo Iglesias, que desde luego está viviendo una campaña de acoso y derribo que no está acostumbrada. Vean. Le debí dar en el hígado un poquito al líder de Podemos porque llevo 5 días con amenazas, insultos. ¿Todavía siguen esas amenazas en Twitter? Sí, hasta ayer. Y sobre todo creo que a esta gente hay que quitarle la careta, ¿no? Ha hecho mucho daño, como dije, a Venezuela, donde en Canarias tenemos tantos, hay 200.000 venezolanos de primera y segunda generación, vivimos intensamente. Venezuela se considera la 8ª isla. Bueno, hay que quitar la careta a Podemos. Desde luego, pocos diputados hablan tan claro sobre los de Podemos, ¿no? O sea, parece ser que esa licencia que tenían para decir lo que quieran, para actuar de la manera que les viniera en gana, poco a poco se les está acabando, ¿eh? Es que además se trató un tema importante del machismo, ¿no? Es decir, que el machismo de Pablo Iglesias, que además terminamos la moción de censura culpando de machismo a otro político, que a lo mejor esa frase no venía a cuento y la soltó, pero no me parece tan grave como otras frases que él ha soltado en televisión, Pablo Iglesias, diciendo que Ana Botella era una inútil y que estaba ahí simplemente porque era esposa de Aznar. Es decir, que si tú te atreves a decir esto cuando te pasa a ti, no puedes ser ofendido, ¿no? Es decir, aquí es lo mismo que hemos visto antes cuando hablábamos del tema del ayuntamiento, de los concejales, la sensibilidad que tienen para sus cosas y la sensibilidad que tienen para los otros. Ya se sabe que la política es un poco de rifirrafe, pero cuando ya pierdes el sentido común, cuando ya incluso empleas el matonismo, porque hemos visto que a la señora Oramas le han estado amenazando en las redes. Sí. Y aunque ella dice que no dice nombres y tal, sabemos que, en fin, quién está o cuál es el estilo de algunos partidos de estos que utilizan la intimidación vía redes sociales, ¿no? Y a mí me parece todo muy grave esto. Estamos viendo aquí falsificar informes para acusar a un rival político, utilizar el insulto, utilizar, en fin, matonismo de redes sociales, prohibir a la prensa. Todos estos huele, lo que hemos dicho en un principio del programa, me huele a un estado totalitario, a un estado donde las libertades no son bienvenidas, sí, ¿no? Pero fíjate, Rocho, yo creo que hay que poner nombres y apellidos encima de la mesa de políticamente incorrectos no nacionales, sino internacionales, ¿no? A Jack Dorsey y a Zuckerberg son dos responsables de lo que está pasando. Son el CEO de Twitter y el CEO de Facebook. Son los cómplices necesarios para que los delincuentes y toda la jalea de mala gente que hay en las redes sociales y que está vertebrando el mundo, de donde se está despidiendo a la inteligencia, donde se está despidiendo a la verdad, y donde se vive en la amenaza, en la calumnia, en la difamación, en la mal llamada posverdad,
lo están amperando desde el anonimato. Eso es lo miserable. Si estos tíos no ponen orden en las redes sociales y cada cuenta de Twitter y de Facebook tiene... No. Pues el DNI con nombres, apellidos y foto. Y ya llevan demasiados años amparando a delincuentes. Y si no, que se le regule desde los congresos, desde los gobiernos. De las mismas maneras que se está persiguiendo el que la fiscalidad no sea en Irlanda y que Apple tenga que pagar donde tiene que pagar, que de una puñetera vez, para que la red sea un espacio de libertad y no de libertinaje, se ponga orden en la red. Porque estos señores trabajan con motores, los señores de Podemos. Y igual que el de Corea del Norte, que curiosamente Wikileaks no encontró un papel de un país comunista. Y lo manipulan y lo sacan. Yo eso ya en mi libro hace 4 años empecé, pero es que empieza a pasarse de castaño oscuro la realidad. Y estos son los cómplices. Eso sí, los marxistas de la persecución y la creación de la prueba y los marxistas de Groucho de cambiar de principios son unos expertos goebbelianos en la manipulación y el uso de estas técnicas. Y esa no es la nueva política, esa es la peor de las políticas. Y estos señores, Dorsey y Zuckerberg, son responsables. Y hay que empezar a hablar de ellos, porque se están haciendo archimultimillonarios desde el amparo de la delincuencia. A ver, Julio discrepa. Yo en eso discrepo. Es decir, al final, bueno... Sí, no, lo acepto. Solo faltaba. Claro. El tema es el siguiente, que haya un grupo de personas que se han organizado, que haya un grupo de personas que ya utilizaban técnicas de acoso y derribo antes de que existieran las redes, y me voy directamente a Izquierda Unida, es decir, Podemos con los ataques que directamente está lanzando a Ana Oramas no ha inventado nada. Izquierda Unida, antes de que existiera Podemos, realizaba exactamente el mismo tipo de cuestiones y lo realizaba por cadenas de email. Y no hemos culpado a Google ni a Firefox ni a nada por el estilo. No, podías crear con Gmail, tú puedes crear la que te dé la gana sin ningún tipo de tal. Y utilizaban cadenas de email para machacar y cargarse a personas directamente. Y antes se utilizaban los blogspot sin nombres y apellidos para dedicarte a difamar a quien te diera la gana. La utilización que 4 descerebrados organizados que tienen mucho peligro puedan llegar a utilizar llegar a hacer de las redes sociales no nos lleva a la criminalización de las propias redes. Pero Román pide un poco de orden. Yo fui de los primeros bloggers de este país. Yo hice el primer manual de estilo de blog. No hablemos a la vez. Venga, a ver, y yo pido ese orden como lo pides tú. Lo pido exactamente como lo pides tú. El problema que tenemos aquí es que muchas veces las tecnologías van mucho más rápido que la propia legislación. Entonces, sí que es cierto, y no son intentos tímidos, Facebook está ahora mismo con filtros para el tema de acabar con el tema de las fake news y con el tema de cerrar perfiles y con el tema de acabar directamente con gente. Twitter también, ¿vale? Pero el problema es que pero el problema es que cuando empiezas muchas veces también tienes que ver dónde tienes que poner el límite y tienes que ver que esas herramientas no puedan ser utilizadas por otras personas. Hace 2 semanas hablábamos aquí del caso de un tío que tenía un perfil que, por cierto, ya está reabierto, que ese perfil, cuando dijo cosas que a un grupito de personas no le gustaban, directamente se lo bloquearon y se lo chaparon. Y fueron usuarios organizados, personas. Son personas con perfiles. Julio, ¿sabes por qué han empezado ahora? Lo han hecho y lo han bloqueado. ¿Sabes por qué han empezado ahora? Porque se les ha reventado los bolos con el tema de las fake news. Empieza a haber hartazgo social y porque va a haber que ponerle... Yo era partidario del autocontrol de las redes. Es decir, el que las redes sociales no entraran los políticos a legislar. Porque era un fenómeno de ciudadanía. Pero eso es imposible. Es imposible. Y el problema es que como los líderes de las redes que se han hecho requete archimultimillonarios, consintiendo, porque yo si soy el dueño de la red, el día 5 digo, mire, usted aquí diga lo que quiera, pero pone su nombre, sus apellidos, tengo capacidad de comprobación de que es cierta porque la tienen. Sí. Y entonces lo pongo desde el primer día, pero no interesaba. Y lo que además interesaba era generar la idiocia colectiva, para que el Gran Hermano y el George Orwell 1984 llegue cuanto antes, para que con los cookies haga castas de a esto les vendo deportes, a esto les vendo ecología, a esto les vendo... Ya pasa. Bueno, pues entonces o se desmonta este invento o va a haber que trabajar para desmontarlo, porque esto, antes las ideologías vertebraban el mundo, y ahora el mundo lo vertebran 5 empresas tecnológicas.
que no tienen como interés el fin social, tienen como interés la cuenta de resultados de sus empresas, legítimamente, y el Consejo de Administración. Por eso habrá que ponerles puertas, porque ya está bien el mundo que están montando. Gabriela. Tarde, pero yo recapitulando a lo que le decía ahora más, que tenía que lo de como a usted le gustan las mujeres sumisas, que yo creo que ahí le ha dado en toda la torre. Yo creo que cuando recordamos a Podemos en 2015 era un Podemos muy distinto, y ahora están empezando a recurrir al insulto y a la provocación y al pataleo, porque ya no son el Podemos de 2015 que no sabíamos lo que era, ¿no? Ahora ya sí sabemos lo que son. Y entonces a Pablo Iglesias nos ha colado ya a la primera novia, ahora vamos por la segunda, es decir, están perdiendo prestigio entre sus propios seguidores casi a diario, y yo creo que no hace falta ni siquiera preocuparse demasiado. Yo creo que Podemos está perdiendo el glamour o el primer... No, se les está conociendo, Gabriela. Exacto. Yo creo que se está conociendo como son realmente. Que no hace falta ni siquiera enfadarse demasiado. Yo creo que ellos mismos están languideciendo y apagándose ellos solos. Están demostrando lo que son, porque vendieron aquí que eran nuevos partidos que iban a mejorar la democracia y tal, y estamos viendo que es el viejo comunismo actualizado con los nietos, dijéramos, con los nostálgicos. En el caso del feminismo en la primera elección se iba a su casa. En el caso del feminismo es lo mismo. Nos iban a traer un mundo maravilloso con unas mujeres fantásticas. Bueno, y entonces es la última novia, y luego la siguiente novia, y luego la siguiente novia, y tal. Pero lo suyo no es machismo, es machismo lo que hacen los otros. Bueno, desde luego, desde el punto de vista de sus seguidores, pues deben estar... Si una mujer le pregunta, como la reportera del ABC, por la corrupción de su primera novia y de su familia, dijo que eso era una pregunta machista. Cuando lo hacía una mujer del ABC, no le estaba preguntando más que por corrupción familiar. Eso Oye, sí, nos acordamos de Mariló Montero y la azotaré hasta que sangre. No, por supuesto. Y el anillo vaginal que dijo aquí en el Gataraguat, choteándose del anillo de Catalina la Grande que vendíamos aquí, era de Galería del Coleccionista, fantástico, hizo bromas con eso. Bueno, no humilló porque no se la humilla a esta gran periodista. O esas fotos de Tania pasando por delante, y allá abandonada y sustituida por la siguiente. Y escondida. La que había sido aupada es ahora destronada. Y veremos lo que le pasará a Montero dentro de poco. Cuando ya no sea útil para sus intereses sentimentales o políticos, desaparecerá. Cuidado, Roch, que por esta frase mañana puedes ir al paredón. Al paredón también, por decir. Al paredón mediático. No, estamos hablando del machismo de Pablo Iglesias, y ha sido machista con Tania, y lo será. Porque es su estilo. Cuando salió esa foto, algunos dijimos que... ¿Qué foto? ¿Cuál? Porque tiene muchas. La de Tania pasando por delante de Irene Montero. Y Pablo Iglesias. Esa foto que es además premiada porque es un documento periodístico de primer nivel. Lo único que no sabía Irene en ese momento, que estaba muy orgullosa, es que ella sería esa, la que pasaba por allí en breve. Es lo único que ¿Qué será, no? ¿Qué va a ser? Sí, claro. Pero ahora ya sabe que tic-tac, y ahora viene otra. Bueno, tenemos mucho gato por delante. Vamos a escuchar, en primer lugar, qué está pasando con el Tribunal Constitucional, porque, como saben, tumbaba no los efectos, pero sí la forma de la amnistía fiscal famosa de Montoro del año 2012, y parece ser que la reacción del gobierno, tanto del ministro como hoy del propio Mariano Rajoy, desdeñando esa sentencia. Claro, que el presidente del gobierno diga que son juicios de valor lo de la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando es el Tribunal Constitucional su principal aliado a día de hoy para frenar el desafío separatista, es cuanto menos preocupante. Bueno, enseguida hablamos de todo ello. Antes, un consejo de nuestros patrocinadores. Venga. Bueno, Tribunal Constitucional, abrimos esa página, ese melón que yo creo que es francamente interesante abordarlo. Hoy el debut de Margarita Robles con Mariano Rajoy era al respecto de la sentencia del TC sobre la amnistía fiscal de Montoro del año 2012 que la tumbaba. Vamos a escuchar cuáles han sido sus palabras y después también la justificación de Rajoy y del propio ministro de Hacienda. Con su amnistía fiscal de su gobierno han venido, escúcheme bien, a legitimar como una opción válida la conducta de quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar con acuerdo a su capacidad económica, colocándoles formalmente en una situación más favorable que la del resto de los ciudadanos.
Y claro, señor presidente, usted naturalmente que tiene que respetar las sentencias, pero fíjese lo que le dice el Tribunal Constitucional por unanimidad y a instancia del recurso del Grupo Parlamentario Socialista, que se ha abdicado de los deberes del Estado en un tema tan importante como la contribución de los ciudadanos. Viene a recordar también que el propio Tribunal Constitucional dice que la sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas que son firmes no podrán ser revisadas. Esa es la verdad y lo demás son juicios de valor. Otra cosa distinta de la verdad es el ruido que quieran hacer ustedes. Bueno, esto decía Mariano Rajoy. Montoro, ojo, porque ahora dice que propone regular por ley las amnistías fiscales para prohibirlas una vez que él ha aprobado y el Tribunal Constitucional le ha dado ese correctivo a la suya del año 2012. Le escuchamos. Creo que hay un consenso muy amplio en contra de que haya nuevas regularizaciones extraordinarias como las que ha habido en España en las últimas décadas. Por eso les propongo modificar la Ley General Tributaria para que incluso lleguemos a prohibir expresamente nuevas regularizaciones extraordinarias. Regularizaciones que se ha demostrado que no nos gustan a nadie. Es que no nos gustan a nadie, pero ha justificado la suya del año 2012 porque decía que había una escasez de ingresos, que había telarañas en la caja y que se necesitaba. Vamos a ver, a mí hay una cosa que me tiene fascinado del milagro económico del gobierno de Rajoy y del señor Montoro. Que no existe. Además de que no existe en la realidad, están vendiendo una burra de la que no son responsables. Porque el señor Rajoy, en sede parlamentaria, cuando presentó las medidas, dijo: en contra de mi criterio y voluntad se aprueba. Y luego Montoro dice que él no quería hacer la amnistía fiscal. Pero eso sí, cuando salen a hablar de política es que gobernar es muy difícil y nosotros somos los únicos que hemos salvado a España. Ustedes no, porque ustedes no lo querían hacer. Ahora díganos quién gobierna España. Díganos quién les da las órdenes a ustedes, porque para obedecer así vale cualquiera. Vale cualquiera. Y además la responsabilidad política es muy clara. La del ministro, aquí, no, es que como tomamos la decisión en el Consejo de Ministros, yo no me voy. Es colegiada, ¿no? Claro, es colegiada, pues que se vayan todos. Es que si no hay responsabilidad política... Pero claro, cuando dicen, es que yo no quería hacer la amnistía, pero usted la hizo. Y era inconstitucional, la planteó mal. Además me encanta, porque nos metíamos con Zapatero, que hablaba del crecimiento negativo. Esto te va a gustar más. Montoro, hablando de la subida del IVA y del IRPF. Mismo argumento que está diciendo ahora Román. Que lo que hicimos, que no nos gustó hacer, porque realmente no nos gustó hacer aquella medida, cuando que eres responsable de gobierno, como ha dicho el presidente, no nos gustó subir el IRPF. Esta medida la tomamos porque está explicado en el diario de sesiones, en la explicación que di en la tribuna del Congreso, para no tener que subir el IVA, y tuvimos que subir el IVA a continuación porque esta era la situación que vivíamos en el año 12. Román. No, a eso voy. O sea, tú coges el programa electoral del Partido Popular con el que sacaron 11 millones de votos. Que no les gustaba. Y entonces, no les debía gustar cuando lo escribieron. No, claro, es que es una tomadura de pelo. Pero no pueden argumentarlo de esta manera. ¿Pero quién les asesora a estos tíos? ¿Cómo era el título del programa electoral? Lo que España necesita. Y hicieron todo lo contrario, por eso han perdido 5 millones. Lo que España necesita, pero yo no quiero que pase, pero cuando pase pero digo además que bien ha pasado. No, porque ellos decían que iban a bajar los impuestos. Es decir, nos metíamos con los eufemismos de Zapatero. No han llamado ni una sola vez amnistía fiscal. Llama regularizaciones extraordinarias. Habla como Zapatero. Y hace todo lo contrario de lo que piensa. Pero ¿cómo se presentan a las elecciones con esta desfachatez? Que nos digan la verdad. Mire ustedes, aquí no pintamos nada. Nos mandan un fax en alemán, que eso es muy complicado, porque nos lo traducen y lo cumplimos inmediatamente. Pero para eso ponemos un mono de feria y que lo haga. Y luego salen a decirnos que es que gobiernan ellos. Y hacen todo lo que no quieren y lo que no les gusta. Además digo, mira, hacemos esto para no subir el IVA. Y luego subimos el IVA. Pero si tiene usted dignidad política, márchese, pero por dignidad. Si usted hace todo lo contrario de lo que piensa y quiere hacer, déjele a otro. ¿Por qué se aferra al cargo? ¿Qué intereses hay detrás? Es decir, que en la vida se pueden hacer muchas más cosas que estar ahí haciendo todo lo contrario de lo que uno piensa. Porque en la próxima campaña electoral, ¿quién les va a creer? Tú harías lo mismo. Si fueras el ministro de Economía y hubieras pasado por ahí, te aferras al cargo porque en este país es dimitir. Entonces que no nos cuenten milongas. Tienen que contarlas. Llevan todos los años contando milongas. Por contar milongas y por no hacer lo que hay que hacer, aparece Pablo Iglesias y Podemos. Ese es el problema que tienes, que luego son la misma milonga o peor. A ver, María. Perdona, además
no vamos a olvidar tampoco que al PP le ha venido muy bien que aparezca Podemos. No, sí, y lo hemos... Es decir, el PP, que hablamos mucho del PSOE y de la regeneración del PSOE y de la crisis interna del PSOE, pero el que tiene que abordar también una reforma estructural de cabo a rabo es el Partido Popular, que la lleva aplazando un montón de tiempo, que ya ni siquiera ellos mismos saben lo que son, cuál es su ideario, que defienden, dicen que son derecha cuando son ya más socialdemócratas que los socialdemócratas de siempre. Entonces, sí que saben lo que son. No saben lo que son. Son el marianismo. Lo que quieren ser. Son el marianismo. Ese es el nuevo término de la secretaria de Estado de Comunicación. Ni cuál es su identidad. Entonces, ellos les viene fenomenal alimentar el monstruo Podemos, el miedo y tal, que efectivamente hay que combatir y que hay que decir lo peligroso que es, pero a ellos electoralmente les han sacado mucho rédito a ese monstruo que ha surgido, porque si no el PP no hubiera crecido exponencialmente como ha crecido en las elecciones, porque estaba en una situación crítica. Dicho lo cual, me parece fantástico que el Tribunal Constitucional, en una sentencia por unanimidad, le dé un tirón de orejas al Gobierno y le diga, oiga señores, es que esto no lo pueden hacer. Y es cierto que el Tribunal Constitucional no ha declarado expresamente la inconstitucionalidad de esta medida, pero sí deja claro, o al menos abierto, que sí es obligación de todos los españoles contribuir al sostenimiento de los gastos comunes, es decir, del erario público, es decir, Hacienda somos todos, que nos lo han repetido hasta la saciedad toda la vida. Menos la abogada del Estado del caso... Bien, pero fue la excepción por el señor Urdangarín y el caso... Bueno, pues, ya empezamos con tonterías. Bien, pero para resumir, ¿no?, que todos tenemos que contribuir, según el 31 de la Constitución española, al sostenimiento de los gastos comunes del Estado. Entonces, que lo que no se puede entender es que se adopten medidas que en lugar de, digamos, perseguir o tratar de evitar el fraude fiscal, lo que hagan sean intentar llenar las arcas públicas basándose precisamente en ese fraude, porque se alega que hay una profunda crisis económica. Oiga, es que entonces hay, y dice textualmente la sentencia, una abdicación de las funciones del Estado. Claro. Pero bueno, hay una segunda parte, si se me permite, sí, que ahí todo eso está mal y yo estoy de acuerdo con lo que tú comentas, pero el afloramiento de los miles de millones que han quedado ya atrapados dentro del sistema, eso es bueno para las arcas del Estado, claro. Es decir, que no solo se queda... Porque dicen, es que solo les ponen una sanción del 6%, 12%, no sé, una cosa miseria. Pero no, lo malo es que esos 100 millones que pones ahí se quedan ya controladitos y el año que viene quedan fichados y quedan retratados. O sea, que tiene su parte positiva. Lo que pasa es que tenemos que criticar todo lo que hace el gobierno porque... Pero ¿sabes qué peligro tiene es bueno eso? Criticarlo. ¿Sabes qué peligro tiene eso? Y que es algo que no me gusta. Me parece fenomenal que esto entre en circulación y se haga dinero real en la economía española y que esté identificado como debería haber estado desde un principio. ¿Vale? Lo que no se puede es tratar de manera distinta a unos y a otros. Claro. Eso es lo que hace esa amnistía fiscal. Si tienes fiscal. mucho dinero y delinques, es decir, luego haces una usted es un amnistía delincuente, va a tener un apaño que le vamos a hacer porque usted ha sido un delincuente, pero tiene mucho dinero y entonces usted lo va a traer y le vamos a dar una serie de ventajas para que usted no cumpla con las sanciones que le hubiéramos impuesto en el caso de que lo hubiera hecho regularmente. Eso, punto número uno. Punto número dos, y cosa que me parece muy peligrosa. Hay una lista de amnistiados fiscales que se está utilizando para chantajear. A ver si vamos a publicar la lista de amnistiados fiscales, que es lo mismo que cuando el señor Montoro, haciendo lo que le da la gana, porque un gobierno no puede hacer eso, publica la lista de morosos con Hacienda. Tienen mecanismos para perseguirlo y si no lo tienen, dótenlos, pero usted no puede amenazar a los ciudadanos españoles diciendo que va a publicar su nombre en una lista de morosos. Que yo no digo que sea la amnistía fiscal que sea bueno, que digo que tiene una parte positiva, lo otro es negativo. No, lo ideal sería que no hubiese dinero negro, que nadie tuviese dinero por ahí escondido, pero si lo hay, la manera de aflorarlo es así. Porque se va a acabar esto, además, porque hay una cantidad ahora de posibilidades de blanquear dinero con el juego online, pero brutal. A ver, Gabriela. No, yo estoy de acuerdo con María, tiene razón que en lo del rapapolvos del Tribunal Constitucional es una prueba de que hay separación de poderes y es una gran noticia. Es decir, nos quedamos todos así un poco sorprendidos y tal, y decimos, bueno, eso en Estados Unidos hay que ver lo que le están haciendo los jueces a Trump, que no le pasan ni una, y de repente está el juez de no sé dónde que le dice que no acepta su última propuesta de ley o lo que sea. Y luego en cuanto a lo del milagro económico, probablemente sí es posible que proceda en gran parte de impuestos y de recaudación. Bueno, se están crujiendo vivos, ¿no? Pero no hay más que pensar en cómo mientras esté la izquierda dividida estará el PP en el poder, eso es cierto. Hasta qué punto no han dado aire a Podemos, pues sí le han dado aire, lógicamente. Pero cuando pensemos en lo horrible que es este gobierno, consolémonos pensando en si Podemos está comportando así en la oposición, cómo no sería Podemos en el poder. En el poder con Pedro Sánchez. Lo que pasa es que, Gabriela, vamos a ver, hay una cosa que
Después de la experiencia de Zapatero, los españoles le dimos 11 millones de votos a Mariano Rajoy para que hiciera las políticas de otra manera. Bueno, para que arreglara la España de Zapatero. Si el problema de España era el modelo socialdemócrata de Zapatero, lo que no puedes hacer es mantener todas las políticas sociales de Zapatero, mantener todos los compromisos políticos de Zapatero, incluida la negociación con ETA, y hacer unas políticas fiscales que superaban el programa electoral de Izquierda Unida. Entonces, mire, si yo entiendo que por impuestos nos tenían que freír y había que salvar España, que también nos mienten mucho, porque España tiene un modelo de organización territorial singular en Europa. En los demás países hubo que subir el IVA y recortar las pensiones. En España, cuando uno coge el modelo de gasto público y ve que tienes Ministerio de Educación, Consejería de Educación y Concejalía de Educación, cuando ves que tienes Ministerio de Deportes, Consejería de Deportes y Concejalía de Deportes, vienen los hombres negros, esos que ellos hablan que deben ser los peores de Voldemort y el lado oscuro de la fuerza, cogen, porque esto pasa en instancias internacionales, y dicen, bueno, ¿quién coño es el consejero este? ¿De qué sale? ¿Dónde sale? Coges y dices, el 20 y tantos % del PIB se gasta en ese gasto corriente funcionarial político. Se recorta. Es que Rajoy no tocó nada de eso, porque era tocar a la casta, porque era a sus amigos y a los que le mantenían territoriales mantener la estructura del Estado. Y lo que hizo fue lo fácil, coger a las clases medias, a esas que no le gustan nada al señor Montoro, pero son las que le votan, y freírlas. Entonces, ya está bien. Entonces, por lo menos que haya dignidad política, que hagan las políticas. Si hubiera hecho las políticas de separación de poderes, autonómicas, contra el nacionalismo, del idioma español, de las leyes de banderas, y luego te suben los impuestos y dices, mira, está salvando España, que Zapatero lo ha dejado hecha unos zorros. Restituyes el delito de convocatoria a referéndum que lo puso Aznar para parar el plan Ibarretxe y fue muy eficaz. Lo desmontó Zapatero. Mariano Rajoy solo tenía que haberlo restituido, pero dijo esa frase maravillosa de, es que así no se hacen amigos. Bueno, pues ese es el problema, que España votó otras políticas y ellos han hecho la socialdemocracia. Porque si el problema era la socialdemocracia, la solución no es la socialdemocracia. Bueno, un segundo. Una última pausa de publicidad y regresamos porque, por cierto, ya las declaraciones que la semana que viene, el acontecimiento estelar, las nuevas reuniones de Pedro Sánchez, tanto con Pablo Iglesias como con Albert Rivera. El mundo, la semana que viene, se detiene. Ojo, publicidad. Volvemos en un minuto. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. El Club de Amigos de Intereconomía continúa viajando y quiere celebrar contigo el año jubilar del centenario de las apariciones de Fátima. Nos iremos el próximo 9 de noviembre. Serán 4 días muy especiales de convivencia entre amigos, visitando lugares emblemáticos. No lo dudes. Reserva ya tu plaza e infórmate llamando al 91 616 2464. Te esperamos. Bueno, como les decía, la semana que viene esas 2 reuniones que van a paralizar a la sociedad española. La primera que va a mantener Pedro Sánchez con Pablo Iglesias a comienzos de semana, creo que es el martes la fecha, y al final de semana probablemente con Albert Rivera, pese a que hoy Rivera ha dicho que bueno, que va a mantener esa reunión si es constructiva, pero si es para hablar de mociones de censura y de solo cómo echar a Rajoy del gobierno, que no quiere volver a entrar en ese bucle. Escuchamos a los 2 interlocutores de Pedro Sánchez.
Pedro me ha transmitido su interés, que compartimos, por un plan de rescate juvenil. Le he planteado que querremos añadir algunos temas al orden del día, digamos, para ampliar las posibles áreas de colaboración y que para nosotros es clave explorar fórmulas para desalojar al Partido Popular de las instituciones. Pues por supuesto que voy a hablar con el secretario general del PSOE, es un partido con el que tenemos relación también en algunas comunidades autónomas, pactos aquí también de algunas leyes que hemos aprobado juntos, pero si lo que quiere entrar el señor Sánchez es en un bucle para volver a hablar del año pasado, del año anterior y volver a plantear mociones de censura con Podemos, los separatistas, pues no hace falta que nos reunamos. Bueno, habéis cancelado todos, entiendo, vuestra agenda la semana que viene, ¿no? Por supuesto. Para estar pendientes de esto, ¿no? No duermo, solo no dormimos, ¿no? Todo bloqueado. Hombre, esto lo decía ayer muy bien, esto es el día de la marmota, esta de la película de Bill Murray, otra vez lo mismo. Hay una sobreexposición en la temporada. Estamos igual que estábamos hace un año. No, un año, ahora elecciones, un año y medio. Sí, un año y medio, es decir, ahora tenemos, pero con la situación inversa, es decir, ahora es Podemos el que se lleva bien, el que tiene una conversación de media hora, ahora es Albert Rivera el que dice ese señor con el que he hablado, el secretario general, siguiendo la línea de Felipe González, le deseo a usted, señor secretario general, que tenga mucha suerte con el que era mi partido, es decir, ya directamente ya ni le nombro, es como Voldemort, no se le puede nombrar, y vamos a ver que me voy a reunir con él solo para hablar de políticas concretas, yo para tonterías no estoy, que ahora soy un gran líder de Estado. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Lo que me fascina de todo esto es que han dicho el señor Pedro Sánchez que quiere reunirse tanto con el señor Rivera como con Pablo Iglesias para salvar a los jóvenes. Entonces yo les pido encarecidamente que si quieren salvar a los jóvenes que no se reúnan, porque yo no entiendo cómo un señor como Pablo Iglesias y otro como Pedro Sánchez, que no han trabajado en su vida, que no han hecho absolutamente nada, que no tienen oficio y beneficio, van a rescatar a los jóvenes de nada. Por favor, que les hagan un favor y no se reúnan ni hablen de nada que tenga que ver con los jóvenes. Yo creo que es que Pedro Sánchez está perdiendo una oportunidad muy seria de ser un líder sólido en el PSOE y un líder que necesita España. Pero necesitaría inteligencia. De crear una izquierda. Vamos a ver, yo creo que en su entorno le están haciendo... Pedro Sánchez es muy dúctil. Yo creo que vale para un roto, para un descosido y para todo lo contrario. Aquí ha estado muchos años en esta casa y lo conocemos muy bien. Ahora que ha ganado estas primarias, tenía un vale para 6 años, pasara lo que pasara en las elecciones, en los que se podía haber dado un perfil de estadista, pero ocupando perfectamente el lado de la izquierda sin tener que hacer ninguna locura, porque nadie en su partido le iba a toser por la legitimidad que ha ganado. Y la va a perder cuando vuelva a hacer las tonterías que hizo antes y que le llevó a sacar el peor resultado de la historia. Los militantes del Partido Socialista son mucho más radicales que sus votantes. Tienen 1,06% de los que le votaron, que fue la menos vez que le han votado en la historia al PSOE, la última vez. Entonces, ahora que has ganado contra la estructura del partido, que tiene un mérito impagable, hazte un estadista y sea alternativa de poder. El objetivo es, ellos son la izquierda. Dicho, somos la izquierda. ¿Qué es Han tenido que poner un cartel para que lo sepamos. La gente lo sepa. Es la vieja izquierda, es el nuevo viejo PSOE. Bueno, pero que lo que quieren ahora es hacer de buen ladrón, ir a robarle a Podemos los votos que Podemos les ha robado durante estos años. Y él cree que está ahí, en la extrema izquierda, donde tiene que... A ver, un momento, Gabriela. No, yo solo quiero decir que Zendoya tiene razón, que el reto de Pedro Sánchez era montar una izquierda a la altura de las izquierdas europeas. Claro. No se da cuenta, se vuelve otra vez para atrás y volvemos al nuevo viejo PSOE. Cristina Narbona, puede pasar con el socialismo francés, Bolivia, Venezuela, plurinacionalismo. Señores, te los pelos de punta, ¿no? Que pasan 3 minutos de las 12. Sé que a Roch le encantaría quedarse aquí a estas altas horas de la mañana, pero Roch hay que cortar. ¿Pero hablando o bailando o qué? No, tú analizando la actualidad, que es lo que mejor hace Roch. Aunque parece increíble, aquí hace más fresco que fuera. Oye, ¿qué tal la coentrevista que hemos hecho al invitado nuevamente? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Es que al final nos has dicho que preguntáramos. Es que claro, pero tú... Pero tú al principio. Perdona. Tú, Roch, eres anarquista en esto. Que te he visto un poco lento, te he visto un poco lento y entonces a lo mejor el calor le... Perdona. Ya lo saben todos ustedes, Roch me complementa en las entrevistas, o sea que donde yo no llego, estoy lento, Roch entra ahí al quite. Bueno, Roch, que gracias por haber estado. Gracias a ti por invitarme y hasta siempre. Buenas noches. María, un placer, ¿eh? Gracias. ¿Qué tal tu regreso? ¿Bien? Bien, muy bien. Sí, ¿no? Cada vez más frecuente será ahora. Venga, claro que sí. Julio Llonar, cuídate.
Mismo digo, bona nit. Gracias. Un día les explicaremos la dieta de Julio Ionar, que es francamente interesante. Pero bueno, eso se lo dejo para que nos lo cuente. Comer bien. Se llama comer bien. Que Román también dice que la domina esa dieta, ¿no? Vamos a ver, la teoría perfectamente, pero no me gusta nada llevarla a la práctica, como puede a la vista salta. Es decir, vamos, es que ahí entre el vivir, comer Tú y también tal... comes bien, ¿no, Román? Yo como muy bien. Ya se te nota. Es decir, vamos a ver, dietéticamente no debe ser lo más adecuado. Pero sabroso, rico y bueno, impresionante. Vamos. Y además, eso que hago una comida al día. Solo. De 9 de la mañana a 11 de la noche sin parar. Con lo cual, no puedo dejar de comer, haciendo solo una, de 9 de la mañana a 11 de la noche sin parar, que no voy a renunciar a comer esa comida. Vamos. No renuncies, Román, por Dios, no renuncies. Bueno, que gracias por haber estado esta noche en el Catalagua, recién llegado de Perú. Y Gabriela Bustelo, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Otro día me tenéis que traer a hablar de mi libro, como diría un Hombre, no, puedes venir aquí cuantas veces quieras a hablar de lo que quieras. O sea que muchas gracias, que gracias. Y a todos ustedes, que muchísimas gracias por su confianza, por haber elegido el Catalagua para informarse y también, ¿por qué no?, entretenerse. Volvemos mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.